entiendes matemáticas. Entonces, este artículo prácticamente se trata sobre eso, ¿no? ¿Te gustan las matemáticas? Pues es solamente por la motivación. No tiene nada que ver porque soy más inteligente o porque mi papá no era bueno o mi abuelito, ¿no? Nada de eso. ¿Sí? En realidad, lo único que nos hace falta es motivación. O sea, un poquito que me guste, poco a poco, yo le puedo ir moviendo y puedo avanzar hasta un momento en el cual realmente me llega a gustar. Yo creo que la razón por la cual me invitaron a estar aquí es precisamente para que les hable de matemáticas desde una perspectiva un poco diferente de la forma en que la han visto a la fecha. Esta plática, bueno, parte de esta plática, no con este enfoque, pero sí en otra dirección, le he dado a otros lados y por fortuna me ha ido bastante bien. La penúltima vez que la di mismo en Puebla, me invitaron a la semana de la ciencia y fue dirigida para estudiantes de secundaria. Entonces, todos los chavitos, al menos tuve 10 chavitos súper felices, súper contentos, dijeron, ahora sí ya entendí y ahora quiero estudiar física. No creo que sea el caso con ustedes, ¿sí? Que vayan a hacer física, pero sin embargo sí se van a dar cuenta, sobre todo, como menciona aquí, realmente lo único que nos hace falta es motivación, ¿sí? Y por ejemplo, en mi caso, que soy físico matemático, amo mi carrera, ¿sí? Para mí es lo máximo, hago una cosa que me gusta, ¿sí? Es un nuevo invento, es una nueva palabra que acaban de inventar los americanos, que le llaman, ustedes conocen la palabra workaholic, ¿sí? Simplemente es una persona que trabaja mucho, que es viciado por el trabajo. Pero workaholic, ¿sí? Workaholic, esta palabra la están metiendo ahora, como que es alguien que precisamente trabaja por el gusto y placer de trabajar. Es una cosa hermosa. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo me gusta algo, pues lo que trato de hacer es compartir ese gusto y placer a todos ustedes. Entonces, pues vamos para allá. Bien, pues el detalle curioso es que el título que me dieron, pues, o sea, tiene matemáticas por todos lados. ¿Sí? Donde dice de y la y después de ahí el resto es matemáticas. Pero entonces vamos a tratar de entender un poquito de matemáticas. Ustedes, pues alguna vez comenzamos con la aritmética, cuando estaba en la primaria, segundo, primero, comenzamos con la aritmética, pues normalmente tenemos caritas así medio sorprendidas. Y pues vamos a comenzar, como todos tenemos que comenzar, ¿sí? Con el 1 más 1. 1 más 1, pues ya aprendemos a sumar, después restar, tengo que meter un poquito de abstracción, tratar de entender, pensar, ¿sí? Memorizar cosas, y ya me comienza a costar trabajo. Ahí es donde de pronto, sí, me empieza a dar la flojera, porque en realidad la única cosa que nos impide aprender matemáticas es flojera. Eso junto con la motivación. Si me da la flojera, me desmotivo, si hay cosas que no me gusta hacer, que no tengo ganas, sí, pues entonces difícilmente voy a seguir avanzando. Entonces, pues bueno, 2 multiplicación, comenzamos a tener caras más feas porque tenemos que aprender más cosas, tenemos que dedicar más tiempo, y la división, pues la cosa va empeorando conforme vamos avanzando. Y a raíz cuadrada, pues se va a ver así que, ¿sí? ¿Lo aprendiste alguna vez? Sí, me familiaricé de cierta manera con el método babilónico, pero admito y confieso que tengo no te preocupes, no hay ningún problema, seguramente todos tenemos recuerdos difusos o totalmente cero, sí, porque seguramente en muchos casos, como te dice que no nos enseñan la raíz cuadrada de la cúbica, pues eso ya nos queda como curiosidad y cosas medio locas, ¿sí? Pero entonces, ya que medio aprendimos eso, pues pasamos la primaria y que allá por quinto, sexto nos comienzan a enseñar una cosa que se llama álgebra, aunque en ese tiempo no le llaman álgebra, sí, pero nos comienzan a hablar de cosas con letras, sí, tratar de abstraer un poco más, tratar de imaginar un poquito más. ¿Sí? Y entonces comenzamos con cosas de esas que llamamos las ecuaciones lineales, que lo que se llama el Y, ¿sí? La resta, después viene la cuadrática, que es un que se me comienza a complicar porque no sé si cuadrática significa X por X o 2X, y entonces todas esas cosas, ¿sí? Es de alguna forma más o menos simple cuando le dedicamos un poquito de tiempo, como menciono, una vez más, lo digo que estamos es un poquito de desarrollo. Pero bueno, en estas cosas, pues además tenemos aritmética, vienen sistemas, vienen productos notables, viene factorización, viene potenciación, fracciones, simplificación, solución y bla, 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 bla. ¿Qué es esto? Es un chorro de información que tengo que aprender, tengo que desarrollar, tengo que entender de qué manera se tiene que tratar, hacer y jugar. Pero una vez que los guardamos, lo podemos hacer. ¿Sí? El problema es ese, que nos da flojera aprenderlos, entonces que ya. Y después, como se me complicó un poquito la aritmética, si ya tuve problemas con la aritmética, pues aplicarla aquí va a costar un poco más de trabajo. Pero igualmente, no se preocupe, porque siempre hay la parte simple y bonita. Y la parte simple y bonita es que estas cosas, ya cuando
cuando nos vamos a la parte que aparentemente era más difícil, que es el álgebra me permite hacer gráficas. Y si me permite hacer gráficas, dejo de abstraer. Comienzo a visualizar, comienzo a tener una imagen real de qué es lo que voy a tratar de interpretar, qué significa cada una de esas cosas. Vamos para allá. ¿Sí? La línea recta. Esa es la forma más fácil de escribir una línea recta, pero igualmente puede ser AX más BX igual a C. ¿Sí? Factorizo, divido, paso dividiendo, etc. Y queda ese que tengo ahí arriba, Y igual a MX más B. El detalle importante es de que cuando tengo los términos ahí elevados a la primera potencia, pues no se dice que la ecuación es lineal, o sea, no tengo Y, tengo X, ¿sí? M y B son constantes, pero ahora cada una de esas letras tiene una interpretación, tiene un significado. Si yo en lugar de estar abstrayendo, comienzo a ver cosas, comienzo a entender. Por ejemplo, la M que está enfrente de la X, ¿sí? Me relaciona el ángulo que forma la línea azul con el eje horizontal. Si hay una función trigonométrica que se llama tangente, pero por fines prácticos consideren simplemente que me da información del ángulo, qué tanto está inclinada, está muy paradita, está inclinada hacia la izquierda, hacia abajo, etc. Esa información me la está dando la letra M. Y la letra B me dice en qué punto esa línea azul va a cortar el eje vertical. Entonces, cuando yo veo esa ecuación, ya puedo ver algo más, ya no solamente veo letras. Ya veo Y igual a MX más B, así, entonces va a cortar arriba. Si el B es negativo, pues va a cortar abajo. ¿Sí? Si el M es negativo, pues entonces la inclinación va a ser hacia abajo. Si es muy grande, pues puede estar toda la vuelta. Bien, pues más o menos ya estamos entendiendo, pues vamos a avanzar. Vamos a complicarnos un poquito más el álgebra y las ecuaciones cuadráticas. Y en este caso, esa ecuación cuadrática que tenemos arriba, la x cuadrada más bx más c, una vez más, de manera similar, también cada uno de los términos tiene un significado. El detalle es que antes de poder interpretarlos, necesito jugar con ellos, necesito jugar en despejar, pasar por un lado, restar, dividir, etc. De tal forma que la ecuación que tengo arriba la puedo escribir de la forma en que está abajo. Y eso realmente, o sea, después de un poco de práctica, sí, es un proceso que realmente aprendemos y es muy simple de hacer. Bien, ahora lo que tenía como A, B y C, ahora tiene un Y0, un X0 y un 4P. Cada uno de esos términos que tengo ahí tiene un significado. El Y0, tengo este caso aquí. Es una grabadora. ¿Por qué no funcionó? Bueno, aquí está. Si este Y0 y este X0 me dan las coordenadas de este punto B, ¿sí? Este 4P que tengo aquí, si me dice qué tan ancha o cerrada va a estar abierta esta curva que se llama parábola. Y una de las cosas interesantes es que una vez que yo grafico esta función, ¿sí? Cuando veo su gráfica, visualizo algo más. Ustedes deben recordar en la secundaria que una de las cosas que les ponían a hacer era resolver la ecuación cuadrática y se resolvía por medio de una ecuación. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ecuación? La del chicharronero. Por alguna cosa extraña le pusieron la del chicharronero, pero a veces le llaman la ecuación general de segundo grado, pero en efecto es la ecuación del chicharronero. Bien, con la ecuación del chicharronero me decía si esa ecuación iba a tener soluciones. Pero yo ya no necesito, si yo veo la gráfica, si la grafico, eso sí lo pueden hacer ustedes en la computadora, meter los datos en la computadora y grafica, ¿sí? Lo que vamos a ver es que si la curva cruza el eje horizontal, tiene soluciones. Y si no la cruza, como el caso de la derecha, entonces no existen soluciones reales. Y ya acabé. ¿Sí? Y entonces no tengo por qué estarme peleando, que si la resuelvo no me sale, que raíz cuadrada de menos no sé qué. No tengo ningún problema, ya sé que no va a tener soluciones y entonces ya estoy entendiendo un poco más en esa dirección. Y ahí nos vamos, nos complicamos un poco más. La circunferencia, igualmente es una ecuación cuadrática, podemos jugar con ella una vez más. Si una vez que la arreglo, la pongo de esta forma, si x0 y y0 me van a dar las coordenadas del centro, pues me está dando información. El r que tengo a la derecha pues me está diciendo el radio de esta circunferencia. Igual que en el caso anterior, si esta circunferencia corta el eje horizontal, hay solución real, y si no la corta, como en el caso de la izquierda, entonces no va a haber solución. Y entonces, pues poco a poco ya estamos entendiendo.
Estas cosas que antes eran horribles, eran espantosas, las comienzo a ver con un cierto sentido. Y normalmente en los libros, en los textos, en los artículos, ¿sí? Ya hasta los mismos noticieros, aunque ellos no entienden, pero igual en las fotográficas, ¿sí? Nosotros ya lo vamos a poder leer y entender. Bien, y pues las cosas las podemos ir complicando más, sistemas de ecuaciones cuadráticas, una cosa horrible, una parábola, pues una vez más. El caso de la izquierda, se cruzan entre sí ahora, tengo un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones debo encontrar los valores de x y de y tales que satisfagan tanto la ecuación de arriba como la ecuación de abajo. ¿Sí? En este caso, una vez más, si se cruzan las curvas, entonces sí existe solución, y si no, pues ni para qué estarme peleando con la ecuación, que si resolviendo, que si sustitución, que si saco la raíz, porque no voy a encontrar nada. Bien, y entonces pues vamos a ir avanzando. Cálculo diferencial, todo el mundo pasó por la prepa. ¿Sí? Entonces, todo el mundo sabe cálculo. Cálculos diferenciales, si recuerdan, era un poco las dos. Nada más, pero en realidad, nada más sabía que saben álgebra una vez más. ¿Sí? Yo no sé, tengo colegas, los que se dedican a hacer esos de educación, de Silvestar tienen hasta posgrado en educación y no sé qué. Entonces, seguramente aquí también hay esos. Es que le complican la vida al estudiante, ¿sí? De una manera tal, o sea, hacen cursos especiales, ustedes van a los congresos de matemáticas, el simposio, un seminario de cómo enseñar cálculo al estudiante. Le enseñan un chorro de cosas, pero nunca enseñan álgebra. Y nunca les repasan las tablas. O sea, si yo te voy a hacer cálculo, te pongo las tablas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Si es cálculo, ¿no? Ese es un problema, porque no estamos dando cuenta que el problema real está mucho más atrás. Pero una vez que me doy cuenta que si yo sé las tablas, ¿sí? Sé sumar, restar y álgebra, pues es lo mismo, solo que con letras. Listo. Cálculo diferencial, ¿qué es lo que hace falta? Aprenderse 2, 3 fórmulas y nada más. Y exactamente, lee la cadena, la derivada de un polinomio x a la m es m por x, m menos 1, cosas muy simples, o sea, son formulitas, y en todos los casos, hasta uno decía, hoy día les tiene que dar chance de que saquen su acordeón, ahí están las fórmulas, resuelven el problema. Sí, así de fácil. Pero entonces, ahora que vamos a tratar de interpretar, o sea, ya vimos que es fácil, ya sea álgebra, ya se interpreta una gráfica, tengo mi función f de x, sí, y ahora quiero ver qué es lo que me está diciendo el cálculo diferencial. El cálculo diferencial, cuando yo tengo una función f y la derivo, o sea, y igual a f de x, si le saco su derivada, ¿sí? Esta expresión me va a decir, ¿sí? Me va a dar información de una recta o de la inclinación que tiene una recta que pasa por un cierto punto. ¿Sí? O sea, si yo tengo toda mi curva, si yo saco su derivada, o sea, bueno, realizo la álgebra correspondiente de la derivada, evalúo en cada punto, entonces en cada punto, en este caso particular, me está dando la información de la inclinación. Y una interpretación un poco diferente le llaman es la razón de cambio, o sea, qué tan rápido está cambiando. ¿Sí? Qué tan rápido está cambiando la curva, qué tan rápido sube, qué tan rápido baja, cuando se vuelve horizontal, pues prácticamente no hay cambio, y así sucesivamente. Y la segunda derivada va a estar asociada con una cosa que le llamamos curvatura. Y la curvatura va a ser sencillamente una circunferencia que podemos aproximar en cada región de la curva. En este caso, estoy graficando este punto, entonces grafico ese punto, sí, tengo ahí mi gráfica, y la segunda derivada me va a ayudar a dibujar una circunferencia en ese punto. Y entonces, mientras más cerrada sea la circunferencia, pues más rápido va a cambiar. Mientras más grandota sea la circunferencia, pues entonces más lentamente va a cambiar. Entonces, esa información me está dando la representación diferencial. Lamentablemente, pues siempre tenemos caritas medio feas, pocas veces son medio alegres, pero pues bueno, ya hay otros que no estamos en la calle. Cálculo integral, ese es todavía más fácil que el cálculo diferencial. Sí. La interpretación es directa. Pero fuera de eso, en algunos textos, algunas veces ustedes se llamaban, que le llamaban, era la antiderivada, o sea, simplemente es una fórmula opuesta. El enemigo más grande de los estudiantes en cálculo integral, una vez más, es álgebra. ¿Sí? Entonces, si queremos entender cálculo integral, pues estamos a ver álgebra. Pero para saber álgebra necesito saber aritmética, y si aritmética, pues ya acabé. ¿Sí? Una vez más. Entonces, la idea es eso, no se espanten. Sobre todo ustedes, por eso les puse la primera transparencia, ¿sí? O sea, las matemáticas no, o sea, ustedes no están, y nadie está negado por las matemáticas.
¿Sí? Digo ustedes porque aquí en sociología, como mencioné al principio, seguramente dijeron 0 matemáticas. ¿Sí? O sea, a eso me lo dijeron a mí hace 6 meses en la facultad de informática en Tabasco, ¿no? Es que los chavos no quieren aprender, pero ¿cómo? Si quieren controlar la computadora, pues imaginen ahora ustedes que lectura, dicen, no, pues mucho menos. Pero no se preocupen, o sea, realmente se puede. Yo he hecho muchas cosas bastante positivas, con muchos estudiantes que me dicen que no puedo, estoy negado, para mí es imposible, mira, fíjate, 1, 2, 3, sí puedo. Entonces, cuando ustedes descubran que pueden hacerlo, ahí viene la motivación que les hace falta para realmente continuar. Lo importante es que no dejen de pensar que ustedes pueden, ¿sí? O sea, si dicen, es que yo no puedo, ahí estamos mal. Puedo, lo que hay que hacer simplemente es intentarlo. Y como les mencionaba, pues aquí viene la integral, la interpretación pues simplemente me da un área bajo la curva, sí se puede aproximar de otras formas, pero bueno. Entonces, aquí sí ven cosas más feas. Ahí sí, lamentablemente, eso ustedes sí, pues, no hay alternativa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Se llama, este tema se llama cálculo vectorial, pero no es otra cosa más que cálculo de varias variables. Si yo ya aprendí cálculo diferencial y cálculo integral, si me muevo en esta dirección, listo. Pero ese cálculo no va a ser diferente de aquel que se mueve en esta dirección o el que se mueve para acá. ¿Sí? O sea, el cálculo vectorial no es otra cosa más que el cálculo diferencial entre las 3 direcciones, X, Y, Z, pero si los hace en una dirección, pues los hace en todas. Entonces no tengo ningún problema, como se ve por ahí, X, Y, Z, ¿no? Aquí está esto, pero esta cosa de triangulito hacia abajo se llama gradiente y me da información de cómo cambia una función, como les mencionaba, en este caso sería cuál será la inclinación de una superficie, como vamos a ver más adelante, en dirección X, en dirección Y, en dirección Z, etcétera, etcétera. Bien, y las integrales, pues ahora ya no tengo un área, sino integrales son más integral de volumen, entonces me va a servir para calcular volúmenes, o en el caso de la derecha me puede servir para calcular superficies, ¿sí? Superficies en espacios tridimensionales, es una cosa bastante interesante. Bien, y entonces, recuerden que el cálculo diferencial me servía para determinar, o sea, yo podía aproximar una línea recta en un punto, en este caso, pues ahora una función tridimensional que me puede representar una superficie en el espacio y lo que voy a hacer es que la derivada pues me va a aproximar un plano en ese punto. Lo mismo que tenía antes, solo que era en 3 dimensiones. Fácil, ¿no? Para visualizar, o sea, viéndolo así, es intuitivo ver hacia dónde voy. Y entonces de esa forma pues ya más o menos estoy entendiendo. Bien, entonces resulta que unas cosas importantes de por qué las matemáticas son importantes es porque me sirven para crear modelos matemáticos. Modelos matemáticos significa que yo cualquier cosa en la naturaleza le puedo asociar una ecuación. Cualquiera. ¿Sí? Entonces, todo puede ir desde las leyes de Newton o una recta hasta el comportamiento de una persona, el comportamiento de un grupo y en este caso particular, sí, el comportamiento de un grupo social. ¿Sí? ¿De qué manera puedo poner? ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo que crear una ecuación. ¿De qué manera? O sea, por ejemplo, de ese tipo. Sí, quiero ver de qué manera cambia un grupo social, de qué manera cambian las ideas políticas en ciertas regiones, ¿sí? En ciertos países, de acuerdo a sus premisas. Lo único que hay que hacer es encontrar las funciones correspondientes. Este de aquí, por ejemplo, que serían las variables en términos. Pero bueno, ahora sí voy a entrar con el título ese raro que tenía por ahí. ¿Cuál era? De las probabilidades, de las leyes de las probabilidades. Decía de las leyes de las... La complejidad. Bien, de las leyes de las probabilidades... De las leyes a las probabilidades, ¿no? No, de las leyes no, es que decía de las probabilidades a Ajá. la complejidad. Ajá. Yo preguntaría, ¿por qué me plantearon el de las probabilidades? ¿De dónde viene? ¿O por qué? Bien. Cuántica. Así es. Los físicos, sí, sí, primero comenzamos a aprender una cosa que se llama mecánica clásica, que básicamente describe de qué manera se mueven los cuerpos. Puse la manzana porque es el caso típico de Newton, sí, en el cual pues, él supuestamente observando de que estaba debajo de un árbol, es una leyenda realmente, sí, que se cayó la manzana, él la vio y dijo, ajá, ahí vio la ecuación y comenzó a hacer un chorro de cosas con ecuaciones de la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Pero en realidad, esta segunda ley de Newton es de esta forma. ¿Sí? Me dice que todas las fuerzas, o sea, la suma de todas las fuerzas aplicadas en un cuerpo
van a tener una expresión matemática de esa forma, que me van a decir de qué manera van a cambiar doblemente, ¿sí? Entonces, siempre la voy a tener como una ecuación diferencial. La gran mayoría de los modelos matemáticos están asociados con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque siempre me va a preocupar de qué manera cambia una cosa con respecto a otra, ¿sí? O con respecto a otras, dependiendo del número de variables. Entonces, por eso es que es importante saber y tener conocimiento y no tenerle miedo al cálculo diferencial. Bien. Una de las cosas interesantes de la mecánica clásica, la física que vemos y vivimos todos los días, dice que es algo que se conoce como que es determinista. Esta ecuación diferencial que tenía yo acá, por ejemplo, ¿sí? me va a servir para determinar la posición, ¿sí? Y velocidad de cualquier cuerpo. O sea, el cuerpo que estoy estudiando, ¿sí? Si yo conozco todas las fuerzas que están aplicando sobre ese cuerpo, entonces puedo determinar exactamente, ¿sí? En qué posición está y qué velocidad tiene y si está acelerando o no está acelerando. Como habíamos visto en el caso anterior, ¿sí? Imaginemos que tenemos aquí un carro, este es un Ferrari, ¿sí? Entonces, para el tiempo t igual a 0, tiene velocidad 0, no se está moviendo y poco a poco comienza a incrementar. ¿Qué comienza a incrementar? Significa que comienza a acelerarse el carro. Pero sobre la marcha, ¿sí? Va llegando a la curva y entonces de pronto la curva, ¿sí? Se detiene, entonces disminuye su aceleración, entonces comienza a mantener una velocidad constante, pero de pronto sale de la curva y comienza a acelerar una vez más. Esa información la tengo ahí en esa ecuación y en cada punto, para cada tiempo t, o sea que es mi eje horizontal, para cada tiempo t yo tengo la información completa de esa cosa que tengo ahí, que en este caso es el movimiento de un vehículo, ¿sí? Entonces todo esto está dado en la mecánica clásica, la mecánica newtoniana y la mecánica determinista. Sin embargo, sí, hace como 100 años, un poquito más, sí, se comenzó a entender un poquito más de qué manera, o tratando de describir el átomo, sí, plantearon una nueva mecánica que se conoce como mecánica cuántica. Esa mecánica cuántica me va a servir para determinar, para tratar de entender si el movimiento de los electrones, de qué manera se mueven, y qué regiones se mueven, o cómo se mueven. Pero entonces el problema se complicó bastante porque se convirtió en un problema totalmente filosófico. Esta ecuación que está aquí se conoce como la ecuación de Schrödinger. Y esta es la ecuación que no es una de las ecuaciones, pero es una de las principales ecuaciones que sirven para determinar, precisamente para entender o modelar el movimiento de partículas subatómicas, en particular, como mencionaba, electrones. La diferencia de esta ecuación es que esta ya no me va a dar posición y velocidad, ¿sí? Perfectamente determinadas. Ahora, esta solución, la solución a esta ecuación me va a dar una probabilidad, me va a dar una región en la cual puede existir su posición y me va a dar también un cierto rango de velocidades en el cual se puede estar moviendo ese electrón. Sin embargo, una vez más, tenemos que es una ecuación diferencial. Sí, aquí es una derivada parcial, es igual que las derivadas normales, solo que se aplica solamente la dirección, bueno, en esta variable t. Y este triangulito, pues ya los había platicado, pues simplemente son derivadas en 3 dimensiones, que en este caso serían segundas derivadas en 3 dimensiones. Sí, pues es simplemente es mi función incógnita, es la que me va a ayudar a determinar precisamente esas densidades de probabilidad. Esta cosa es una cosa que se conoce como potencial, es lo que va a estar afectando. En la mecánica clásica teníamos la suma de las fuerzas. Las fuerzas las que iban a determinar el movimiento de la partícula. En este caso, sí, la V se conoce como potencial, esa es la que me va a determinar, me va a ayudar o me va a decir de qué manera se puede mover o no se puede mover mi partícula. Cuando ese V es igual a 0, pues significa que se está moviendo, sí, como una partícula libre. Pero bien, entonces, bueno, aquí ya los tenemos. Ahora sí que sí depende de X, Y, Z, o sea, depende de las coordenadas espaciales y también del tiempo, y la función de potencial V solamente depende. Bien, como es una ecuación diferencial en 4 variables, pues vamos a simplificar un poquito la existencia. ¿Sí? Me reduzco una variable, entonces me voy al caso que se conoce como solución estacionaria. ¿Sí? Ya no tengo dependencia temporal. ¿Sí? Para ello, pues simplemente supongo, déjenme si lo tengo aquí, supongo, ¿sí?, que mi función psi mayúscula es de esa forma, ¿sí?, donde E es una función que se conoce como función exponencial. Cuando lo sustituyo en la ecuación diferencial, pues después un poquito de álgebra me queda la ecuación que tengo ahí abajo. Y esa ecuación de abajo se conoce como la ecuación estacionaria o ecuación independiente del tiempo de Schrödinger. Y una vez más, ¿sí?, o sea, voy a considerar que en este caso, una vez que yo encuentre esta solución a este caso, a esta ecuación, pues voy a tener una solución en la cual es estacionaria, o sea, en realidad no cambia de tiempo.
Esta cosa causó muchos problemas filosóficos, porque además, curiosamente, a principios del siglo pasado, sí, en los 1900, era el crecimiento de los filósofos, de los grandes filósofos. Sí, era Kant, era varios de estos señores que se hay muchos más que yo estoy fuera de ello. Pero sin embargo, ayudó a que muchos físicos, sí, en particular así, Planck, sí, Max Planck, Einstein, sí, Lorentz y muchos otros, sí, trataran de entender qué es lo que estaba sucediendo, trataran de ver por qué se hablaba de probabilidades y no situaciones deterministas como normalmente uno estaba acostumbrado. ¿Sí? Eso fue más aún, Einstein es conocido porque él estaba en contra de este tipo de interpretación. Ustedes deben haber escuchado que Einstein decía que Dios no juega los dados. ¿Sí? Y eso se debe precisamente a que esta ecuación diferencial, si me dice que solamente puedo obtener probabilidades, ahora yo no puedo decir está aquí y se está moviendo con tal velocidad, sino es probable que ande por aquí y es probable que se mueva con tal velocidad. ¿Sí? Entonces todo ese tipo de cosas sí realmente crearon todo un campo de investigación en ese tiempo, eran grandes discusiones, la gran mayoría se manejaban en las Europas, y más aún, la física antes de llamarse física, se llamaba filosofía de la naturaleza. De ahí mismo también de por qué realmente era un problema filosófico. ¿Sí? O sea, era tratar de entender las leyes naturales. Entonces, todo esto causó en aquellos tiempos mucho problema. Hoy día lo sigue causando porque nosotros los físicos somos muy románticos, ¿sí? Nos enamoramos de esta cosa y queremos seguir ese tipo de líneas. Eso a veces no es bueno, porque hoy entendemos el mundo de una manera un poco más diferente, ya más objetiva que lo que hacían antes. Hoy estudiamos menos filosofía, nos clavamos menos, aunque ustedes estudian mucho más de lo que estudiamos nosotros, sí, pero en ese sentido, sí, se pueden tener interpretaciones más objetivas de lo que está sucediendo. Bien, entonces, una vez que yo obtengo la solución a la ecuación diferencial, meto mi integral, sí, saco un módulo, porque recuerden que era una función compleja, para quitar lo complejo. Si saco un módulo, pues le doy luego al cuadrado, lo integro, y entonces ese valor integral, ¿sí? Me va a dar una cosa que se conoce como la probabilidad de encontrar la partícula en una cierta región D, donde D pues, va a ser la región de integración. O sea, las integrales se hacen en un cierto intervalo, en este caso como este dimensional, pues se hace en una cierta región del espacio. Entonces, una vez que yo encuentro la solución, pues vamos a ver. Eso se contrapone, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Primero les quiero plantear el átomo de hidrógeno clásico. ¿Sí? Ustedes eso lo vieron ustedes en la secundaria. Recuerden que nos decían que el átomo, los primeros modelos, era precisamente como si fuera un sistema solar. ¿Sí? Y entonces en un sistema solar, pues tengo el Sol al centro, en este caso tengo su protón, y tengo un electrón que está dando vueltas alrededor. Sin embargo, si eso fuera real, ¿sí? Se contrapone a otras leyes de la física, porque cargas eléctricas en movimiento generan radiación, y si generan radiación, pues entonces pierden energía, y si pierden energía, pues algo debería suceder que se colapsaría, entonces no podría existir. Ahí es donde entró la mecánica cuántica diciendo, este modelo clásico determinista no puede existir. Y entonces, cuando yo resuelvo esa ecuación diferencial, me salen cosas como estas. ¿Sí? Para distintos valores de E, ¿sí? Me salen estas cosas que se conocen en la secundaria. ¿Alguien se acuerda del REMPE? ¿Qué era el REMPE? ¿No? Eso es una cosa rarísima. Es la región espacio energética de manifestación probabilística electrónica. No. Somos complicados con el lenguaje. No, seguramente mi situación no. Región espacio energética, como les mencionaba. ¿Sí? En este caso aquí mi parámetro principal es esta E que tengo aquí, como igualmente esta E que tengo acá. ¿Sí? Basado en esa E, ¿sí? Precisamente, ¿sí? Considerando que tengo mi átomo, considero aquí el T, que es el protón, consideramos el potencial correspondiente, ¿sí? Entonces, región espacio energética, o sea, es una región del espacio asociada a una energía, o sea, la E que tenemos ahí es una energía. Recordemos que dijimos que siempre vamos a interpretar gráficas de manifestación probabilística, o sea, en esas bolitas azules raras que tenemos ahí son distintas soluciones. Entonces, en lugar de, antes teníamos el modelo orbital, ahora lo que tengo es que, bueno, si tengo esta solución por esta de aquí, el átomo puede andar o en este lóbulo, o en este debe andar por ahí volando, ¿sí? En alguno de todos ellos.
Entonces, es probable que existen algunos de todos ellos. O sea, el que está ahí, está ahí. Pero en cuál de todos, eso no sé. Esa es parte de la cuestión donde viene la interpretación de probabilidad. Y lo mismo me sucede para otras soluciones, esta que tengo aquí, o sea, son bastante interesantes, o conforme voy incrementando la energía, me comienzan a aparecer todas soluciones bastante más complejas. Entonces, esto es lo que en su momento fue la mecánica cuántica, fue la interpretación probabilística que mucha gente decía, no, no es posible, como les mencionaba, uno de ellos era Einstein, que decía, no es posible, o sea, o está o no está. Dice, no, está por ahí. No, Einstein no está por ahí, no, está por ahí. Y son situaciones que hoy día, pues, poco a poco se están modificando. Sí. Una de las cosas interesantes era que todavía todos los libros de texto actual sobre mecánica cuántica me dicen que en el laboratorio no se puede medir esta función. ¿Sí? El detalle es que los físicos se las ingenian y recientemente, apenas hace como 3-4 meses, pudieron medir esta función directamente en el laboratorio. Antes lo que decían, o sea, en el tiempo de Einstein y todos ellos, cuando todos estos creadores de la mecánica cuántica, o como les digo, todavía hace 2 o 3 años, la única forma de entender dónde andaba el electrón era sacar su probabilidad. Ahora dice, este cuate, lo que quiero decir es que cada vez lo vamos acercando más. Antes tenía una región probabilística, ahora lo voy acercando más a una región más determinada. Aún así, pero aún así sigue siendo probabilidad. Bien, ahora, en este caso, una vez más me simplifico la existencia. Antes tenía mi ecuación en 3 dimensiones. Sí, esa ecuación en 3 dimensiones la reduzco a una sola dimensión, entonces bueno, mi función solamente va a depender de una. Voy a considerar que tengo una partícula libre, es decir, no tengo nadie que me lo esté afectando. Hace un momento en el átomo de hidrógeno tenía el núcleo de protón, que era positivo, y de alguna forma me atraía el electrón, que era negativo, entonces eso genera la potencial. Ahora consideremos que lo tenemos completamente libre. Esta cosa, ¿sí?, tiene unas soluciones espantosísimas que, pues bueno, ya dijimos que, pero ya no nos preocupamos, porque dijimos que esas cosas le íbamos a asociar una gráfica, ¿sí?, una solución. Y entonces, pues yo voy a la computadora, digo, a la computadora, gráficame esto. Listo, ahí está. ¿Sí? Para distintos me está dando cada una de estas cosas. Esta cosa de aquí tiene la función campana, que ustedes la reconocen, más o menos. La debieron haber identificado acá, porque si todo el mundo reconoce la campana, ¿sí? La campana de Gauss, ¿verdad que sí? Sí, es súper conocida. ¿Sí? Gran amiga de todos, hasta de los sociólogos y biólogos y todos los demás que dijeron que iban a hacer matemáticas. Bien, esa función campana es el caso de mínima energía, ¿sí?, es ese que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, es una campanita. Entonces, lo que me está diciendo es que mi electrón va a estar concentrado en una pequeña región, centrada en el origen. Sin embargo, si yo incremento la energía, pues va a suceder que me voy a mover. Ahora me puedo subir al siguiente nivel o a la siguiente solución, y entonces, en este caso, lo que antes tenía como alta probabilidad de encontrarle en el centro, aquí se me desplaza hacia los lados. ¿Sí? Y así me voy sucesivamente, o sea, voy incrementando la energía y pues voy encontrando distintos comportamientos, distintos comportamientos de dónde se puede encontrar mi partícula. Y lo más interesante es que, si se dan cuenta, se va abriendo cada vez más. ¿Sí? Entonces, mientras más energía tiene el sistema, esta cosa cada vez se va extendiendo mucho más de la región en la cual la puede encontrar. Y su movimiento pues igualmente puede cambiar. También en ese tiempo, como no puedo determinar su velocidad y su posición, entonces se plantea una cosa que se conoce como el principio de incertidumbre. Ese principio de incertidumbre, bueno, he mencionado, se encuentra, o muchas veces la gente que trabaja en física se utiliza mucho para ciencia ficción, ¿sí?, muchas películas. Cada una de estas cosas, ¿sí?, en mecánica cuántica se dice que todas y cada una de ellas coexisten simultáneamente hasta que yo no haga la medida. Entonces, yo resuelvo esa ecuación diferencial, digo, así como tenía antes todas las bolitas, en realidad todas esas soluciones coexisten simultáneamente. Entonces es donde viene aquel concepto de universos paralelos. ¿Sí? Y esos universos paralelos significa que en un instante del tiempo todos están ahí presentes, hasta que no voy yo y tomo la medida. En el momento que yo tomo la medida, pues entonces en ese momento es que colapso todas las demás y me quedo con una de ellas. Hay una película reciente de Jet Li que habla sobre eso. ¿Sí la vio?
¿Cómo se llama? El reino prohibido. No, es de artes marciales. El único. El único, exactamente. ¿Y te acuerdas cuál era el concepto principal en ese único? O sea, ¿qué era lo que él hacía en la película? No mira la película, usted tampoco va a tener nada. Matar a los otros dios, ¿no? Exactamente, o sea, lo que él intentaba hacer, ¿sí?, era eliminar todas y cada una de las otras soluciones, ¿sí?, porque de esa forma, ¿sí?, él iba ganando más y más energía, más rapidez, más velocidad, más inteligencia, más todo. Porque la mecánica cuántica me dice que en el momento en que yo tomo la medición, todas las demás desaparecen y toda la información se concentra en una de ellas. Y entonces, esa era la base de esa película. Y entonces, así como esas cosas, o sea, estas cosas de la mecánica cuántica, ¿sí?, o de las matemáticas, se están llevando, o sea, se llevan al mundo real, al mundo en este caso del entretenimiento, y pues bueno, podemos ver que es de esa forma. Aquí está, por ejemplo, si estas cosas, estas funciones que ya las graficamos, las vamos a poner de una manera fea, tienen un coeficiente al frente que me está diciendo qué tanta cantidad tengo yo de cada una de mis soluciones, o sea, qué tan grandote es, qué tan pequeña es con respecto a las otras. Y entonces, una de las cosas detalles interesantes es que cuando yo tomo el módulo, o yo tomo una medida de todo completo, la medida tiene que ser 1. Sí, pero como tengo la suma de infinito de todos estos términos, pues cada uno tiene cierta contribución. Y entonces en la película lo que ella hacía era matando cada uno de ellos para que toda esa contribución se concentrara en uno solo. ¿Sí? Bien, entonces estas cosas en matemáticas les llamamos que forman una base. Creamos una cosa que conocemos como espacios lineales. ¿Sí? Estos espacios lineales son espacios de funciones que me van a servir para representar cualquier función. Es un detalle importante. Lo único que va a cambiar con respecto a cada función que yo pueda representar son estos coeficientes AES, que también yo los puedo calcular. Están ahí abajo. Y hoy en día, como les menciono, de repente la calcular a la computadora y pues, lo resuelve dos patadas. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede hacer. Bien. Como ejemplo particular, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una función cuadrada, y entonces esa función cuadrada la puedo construir, ¿sí?, sumando cada uno de los términos, cada una de estas funciones, pero solamente las contribuciones pares. Las impares no cuentan, esas quedan fuera de la jugada y esas no contribuyen para nada. Y así lo puedo hacer para cualquier función, se lo puedo ocurrir a cualquier otra, igualmente puedo construir cualquier función, ¿sí? Perdón, cualquier función la puedo construir, ¿sí?, utilizando cada uno de esos elementos de mi base. Esa es una de las cosas interesantes cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial. Construimos un conjunto de soluciones que después me van a servir para describir cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Ahora viene la segunda parte. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero cuando usted indica en esta idea, tomando como ejemplo la película, de que se van eliminando en el cálculo matemático de la física, eliminar o dar una respuesta significa eliminar realmente las otras, o las otras quedan en forma latente como posibilidades frente a nuevos cálculos. No, se elimina por completo. No quedan como posibilidades. No, porque en el momento que lo que uno hace, o lo que se dice, bueno, lo que se hace es, se toma la medida y dice, esta es ahí, en este tipo de regiones es donde va a existir nada más. Y entonces en ese momento desaparece. ¿Sí? Lo que sí, o sea, lo que llega a acontecer en ocasiones, por ejemplo, aquí, este ejemplo más adelante les voy a mostrar otras imágenes ya con respecto a óptica. Si por ejemplo aquí tenemos ceros, o sea, ustedes ven aquí que hay un cero. ¿Sí? Aquí hay un cero. Este cero que tenemos aquí, ¿sí?, en realidad es la suma de estos, la suma y la resta de cada una de estas funciones. ¿Sí? De tal manera que en efecto, ¿sí?, puedo yo pensar que no tengo nada, pero sí tengo, de la forma en que lo está planteando. Pero ya en un detalle importante es cuando yo ya tomo la medición, por ejemplo, si yo mido esta aquí, en ese momento desaparecen todas las demás, ya no existen más. Digo, solamente esta es la que sí existe y esta es mi solución y es mi modo, le llamamos modos, ¿sí?, de solución, y entonces en ese momento ya las demás no pueden existir. Me quedo con el coeficiente correspondiente. Bien. Antes, sistemas complejos. Los sistemas complejos parten, yo mencioné ecuaciones diferenciales que me sirven para escribir cualquier modelo. Esas ecuaciones diferenciales, una de sus formas más simples es algo que llamamos que son lineales. Pero resulta que hay casos en los cuales esas ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí?,
pueden dejar de serlo y por el modelo, en la situación en la cual estoy describiendo de dónde está aconteciendo esa solución, ¿sí? Puede acontecer que la ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial no lineal. Una de las cosas interesantes de las ecuaciones diferenciales no lineales es que pueden llegar a tener soluciones bonitas y bien comportadas, como esa que tengo ahí a la izquierda. ¿Sí? Esta sería una ecuación no lineal de Schrödinger, que es muy parecida, sí, que aparece una cosa que le llaman condensados de Bose-Einstein, etc. ¿Sí? Que, bueno, aquí se ve muy bonita, bien comportada, sube, baja, cuando baja se abre en 2 y luego se abre en 3, ¿sí? Aquí en la parte central se abre en 3, o sea, tengo aquí un pico, o sea, tengo aquí un pico y tengo aquí un piquito a un lado, pues obviamente tengo un simétrico del otro lado, y muy interesante en este caso, la solución se repite. Pero existen condiciones, o sea, pueden existir condiciones, el hecho de la ecuación diferencial es no lineal, pueden existir condiciones en las cuales de pronto, o sea, va bien comportada, soy feliz, puedo analizar, pero después de un cierto tiempo, de una manera aparentemente espontánea, se me dispara. Y se me dispara en algo completamente aleatorio, complejo, sí, bueno, casi aleatorio, pero el comportamiento se ve como aleatorio, en realidad se puede llegar a describir un poco o se puede aproximar con una expresión matemática, pero en realidad, de una manera así espontánea, se genera todo ese ruido y desaparece. ¿Sí? Desaparece mi información que tenía yo. No sé si han escuchado, seguramente una vez más han visto que es como la película de las Rogue Waves, ¿sí? Aquel barco grande del capitán Russell Crowe, que lleva a toda su gente en su barco y de pronto viene la ola blanca que le llaman. ¿Se acuerdan? ¿Sí, no? Estas cosas, realmente, todas esas cosas son cosas del sistema, del mundo real, ¿sí? O el colapso de la economía, ¿sí? O de pronto todos estamos aquí felices y de pronto se levanta aquí algún político y comienza a hacer un disturbio gigantesco que no sabemos de dónde salió. Todas estas cosas salen por aquí. O sea, todo ese tipo de cosas lo podemos modelar, si entendemos qué es lo que está sucediendo. Lo único que hay que hacer es poner cada uno de los ingredientes adecuados y de esa forma vamos a obtener precisamente lo que puede llegar a acontecer. En este caso, sí, una de las cosas interesantes de los sistemas complejos no lineales es que llevan a lo que se conoce como caos. Sí, esta cosa que tengo aquí es realmente un comportamiento caótico, ya no es determinista como el que tengo aquí a la izquierda. La izquierda es determinista, yo sé que se va a repetir, es periódico, es bonito, sí, se levanta a un pico, después baja, son 2, luego 3, y se repite todo bonito, y yo puedo predecir qué es lo que va a suceder, como estoy mencionando, ¿sí? Aquí, esta cosa que tengo aquí al frente es exactamente lo mismo que tengo acá, entonces si yo sigo evolucionando, resolviendo la ecuación diferencial, voy a tener un comportamiento similar. Sin embargo, en sistemas complejos, sistemas dinámicos complejos no lineales, sucede esta cosa que se conoce como caos. De pronto, aparentemente de la nada, se dispara. ¿Sí? Sin embargo, uno dice que es de la nada, en realidad existe ahí, o sea, existe una pequeña cantidad que puede ser una millonésima, una mil millonésima, una trillonésima, extremadamente pequeña, pero con el tiempo esa trillonésima puede tener un crecimiento exponencial y en ese momento se va a disparar, como estamos mostrando en esta gráfica. ¿Sí? Otras características de los sistemas caóticos, ¿por qué se llaman caóticos? ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, una vez más, recordamos el átomo de hidrógeno, el clásico, pues es bien fácil determinar dónde va a estar, porque va a estar girando, tiene un comportamiento periódico. Sí, yo sé que mañana, a esta hora, casi 5 de la tarde, pues voy a tener sol, lo peor que puede pasar es que esté nublado, pero yo sé que va a haber sol, va a haber noche, va a haber sol y va a haber noche. Es decir, tengo un comportamiento periódico, y cuando tengo un comportamiento periódico, es un comportamiento determinista. ¿Sí? Sin embargo, los sistemas caóticos no suceden de esa forma. La gráfica que tengo en azul sería una solución a un sistema que se conoce, es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, son no lineales. El modelo se conoce como modelo de Lorentz. Sí, las ecuaciones diferenciales se conocen como ecuaciones diferenciales de Lorentz. Esos aparecen en distintos ámbitos. Aparece en cuestiones de biología, fue donde primero el profesor investigar, aparece en física para entender, o en teoría de láseres, para ver de qué manera puede funcionar un láser. ¿Sí? Este que tengo aquí en azul es su gráfica en el espacio tridimensional, y cada una de estas son sus proyecciones, ¿sí? En cada uno de los planos que tenemos ahí, o sea, ya sea del fondo de la derecha, de la izquierda y el inferior. Una de las cosas raras que tienen estos sistemas caóticos es que, por ejemplo,
puede comenzar a dar vueltas aquí, entonces yo soy feliz, ya está el periódico, ya sé dónde va a pasar, y de pronto se me va al otro lado y comienza por acá, pero sin avisarme de pronto se me regresa y otra vez. Eso es lo que sucede con los sistemas caóticos. Sin avisar, de pronto se me va al otro lado donde no esperaba yo que estuviera. ¿Sí? Entonces, otra forma de verlo es de esta forma. ¿Sí? En este caso, vemos, o sea, bonito comienza, digamos, de alguna forma es casi periódico, o sea, prácticamente es periódico, pero llega un momento en el cual ¿sí? Se dispara para arriba, de pronto se viene para abajo, y lo mismo sucede en cada una de las distintas direcciones. Eso es lo que sucede con los sistemas caóticos. Y esos sistemas caóticos normalmente son sistemas, como se mencionó, normalmente son sistemas no lineales, son soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales. Y esta de las cuestiones interesantes es de que, como una vez más les digo, son sistemas no deterministas. Yo no puedo saber en qué momento va a brincar hacia el otro lado y en qué momento va a regresar. ¿Sí? O sea, es uno de los problemas que se tiene con los sistemas caóticos. ¿Sí? Bien, aquí voy a tener un poquito, ¿sí? La siguiente etapa, que era precisamente lo de la complejidad. Si la complejidad está tratando de utilizar parte de lo que comencé mencionando, de la parte de la probabilidad, ¿sí? Las ecuaciones de Schrödinger, ¿sí? En el sentido de que la complejidad es un área bastante nueva, ¿sí? En la cual, de alguna forma, que se tratan de entender, por ejemplo, en el caso de las hormigas, dicen, ok, si las hormigas son tan pequeñitas, ¿sí? Su cerebro es terriblemente pequeño, o sea, sus principios básicos de movimiento, de supervivencia son ínfimos, pero sin embargo, cuando se agrupan, forman un comportamiento bien determinado y bien definido. ¿Cómo le hacen? Esa es parte de las cosas que está tratando de entender precisamente la complejidad, o la teoría de complejidad. Otra de las análogas son precisamente la manera en que pensamos, ¿sí? Nosotros pensamos porque tenemos neuronas, ¿sí? Y esas neuronas igualmente son entidades, son células extremadamente pequeñas con funciones básicas, mínimas, ínfimas, ¿sí? Que solitas, pues lo más que llegan a hacer es tratar de comunicarse con su vecina y hasta ahí. Pero el detalle es que una vez que ya las tenemos en conjunto, esa comunicación entre ellas es la que crea los pensamientos, es la que crea las memorias, es la que crea ciertas actitudes de todos y cada uno de nosotros. Esa es parte de lo que se está tratando de entender en la teoría de la complejidad, ¿sí? Que de una manera similar a los sistemas caóticos, ¿sí? No necesariamente va a estar predeterminado, como sucede en el caso de la mecánica clásica, y tampoco en ocasiones puede estar asociado a una probabilidad, como sucede con el caso de la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa bastante nueva, o sea, la teoría de complejidad es una de las cosas que me pusieron a estudiar, y entonces es algo muy nuevo, no está perfectamente entendido, no está perfectamente establecido qué es y qué es lo que tiene que ser y cómo se tiene que hacer, pero se tiene una idea general de qué se puede utilizar. En el caso de ustedes, pues simplemente es un comportamiento social, o sea, tenemos un grupo de personas, ¿qué es lo que van a hacer ese grupo de personas? Por ejemplo, yo escojo estas 7 personas que tengo ahí pegadas a la pared, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder en el momento de que se acabe aquí la plática? Se van a quedar sentados las 3, se van a levantar 2, se levantan todos simultáneamente, ahí nos vemos todos juntos, no lo sabemos, pero sin embargo, sí, y la parte interesante es de que cuando tomamos cada uno de los elementos por individual, no necesariamente van a tener el mismo comportamiento que lo que tienen en conjunto. Eso es parte del problema que está queriendo tratar y entender en los sistemas complejos, ¿sí? En particular la complejidad. Pues bueno, esa sería la primera parte correspondiente de alguna forma a lo que me pidieron, ¿sí? El tema que me pidieron de alguna forma en esa dirección. Me puedo enseñar, la cosa sí puede ser un poquito más compleja, porque si ya se volvería más abstracto todo ese rollo, pero de alguna forma son las piezas, ¿sí? Que nos van a llevar precisamente al entendimiento de lo que es la complejidad. No sé si tengan alguna duda, comentario, crítica, observación. ¿Todo claro? Carlos, acá Bueno, desde lo que comentas, podríamos definir a la complejidad entonces como el posible orden dentro de lo no determinable, posible orden dentro del caos. De alguna forma, sí, en efecto. Sí, o sea, un posible, de alguna manera, tratar de entender un comportamiento ordenado dentro de algo que aparentemente sería caótico. Si tú le dices, por ejemplo, mencionaba el caso de la hormiga, pues la hormiga pues, puede hacer cualquier cosa. Sí, pero sin embargo, cuando lo pones en un conjunto, comienza a haber comunicación y entonces comienza a haber un orden y un propósito de existencia.
que digamos ese orden no es determinable, sigue No- siendo no caótico, necesariamente pero hay... determinar. Exactamente. Así es. Pero sí, en relación con eso también implica que el plantearse la pregunta por ese posible orden a partir del caos significa también una construcción. Apelo a esta misma idea de que cuando Einstein dice que Dios no juega los dados, pero Borges responde, bueno, y si juega, déjelo que juegue tranquilo. Sí, Él sí, sabe que sí. juega. Pero lo que quiero resaltar es que también se reconoce que es una construcción, incluso eso es una posibilidad de construir, ¿no? Porque usted ha hablado mucho de construcción en todo lo que yo he seguido, y usted ha mencionado por lo menos varias veces el concepto de construcción que me parece interesante, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, pero el detalle es ese, o sea, dices, ¿es probabilidad o no es probabilidad o es un ordenamiento dentro del caos? Es parte de lo que está queriendo tratar precisamente o entender la teoría de complejidad. Sí, o sea, tenemos este tipo de distintas cosas, o sea, ok, ya tenemos o sea, ya entendimos por qué probabilidad contra determinismo newtoniano, sí, pero entonces, bueno, me da una probabilidad de que suceda alguna cosa, ok, está determinado, tengo ecuaciones, tengo gráficas, tengo algo que puedo ver, sí, pero de pronto en el caos trato de hacer lo mismo y ya no lo puedo hacer, y en caos, los sistemas no lineales no aplican la probabilidad. No sé en qué tiempo de pronto me va a brincar hacia allá o de pronto va a estar acá o en el otro lóbulo. ¿Sí? Entonces se está tratando de conjugar todo esto dentro de los sistemas complejos. ¿Sí? Y es interesante que se esté retomando porque los sistemas complejos no lineales o el caos comenzó a disminuir su interés en los últimos 10, 15 años. ¿Sí? Porque tuvo un boom muy fuerte en los 70s, ¿sí? 70s, 80s, que fue cuando comenzó todo esto, el rollo del caos. Sí, pero de pronto como que no se vio más interés, pero está retomando ahora, pero aplicado en otra dirección, creando esta nueva teoría de complejidad. Sí, entonces es interesante que en efecto pues hay interés precisamente para moverse en esa dirección, con un ejemplo en este caso que sea comunidades sociales. Sí, y son desde comunidades sociales, o sea, desde hacer cuates, ser amigos, hacer política, hablar de democracia, hablar de imperialismo, o sea, la manera de tomar cada uno de los individuos, sí, se puede llevar y se puede acomodar en un modelo que se describa por medio de este nueva teoría. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en realidad son dos. Realmente no conozco mucho del tema, sí, pero Adelante, Mateo. esa es la idea, estar aquí. Con respecto a lo que se ha hecho en trabajos de fractales, ¿eso sí representa un aporte para la teoría de la complejidad? Sí, porque esas son las cosas interesantes. La teoría de fractales, sí, los fractales son estructuras que se autorreproducen, o sea, bueno, que se pueden reproducir en escala y en posición. ¿Sí? Entonces se pueden hacer más pequeñas, se pueden desplazar. ¿Sí? La teoría de fractales se comenzó a asociar en su tiempo con teoría de caos. ¿Sí? La parte interesante de un fractal es que el fractal puede estar realmente determinado. O sea, realmente hay una expresión y además geométricamente se puede plantear, pero la cuestión es esa, dice, bueno, ok, ya que tengo un fractal, que después se puede convertir en una estructura matemáticamente topológica, o sea, es una cosa medio extraña, que después me va a quedar algo con un cierto volumen bastante raro, ¿sí? Como una esponja, ¿sí? Y entonces digo, ok, si yo pongo una partícula aquí, ¿por dónde se va a ir? Voy a pensar que fueran alambritos, o sea, ¿por qué alambrito? ¿Por qué trayectorias puede seguir? Ahí es donde comienza a entrar la parte una vez más de complejidad. ¿Sí? Entonces se ha conjuntado la parte de fractales, ¿sí? Que forman estructuras, o sea, forman como laberintos, y es por dónde se puede ir, o sea, qué es la solución que me puede dar, o de qué manera puedo acomodar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿La otra pregunta? Sí, si en algún punto el teorema de Gödel tiene alguna relación con... Porque estamos hablando de sistemas, aunque sean caóticos, siguen siendo sistemas, ¿no? Si tiene alguna relación con... No de manera directa, pero sí existe, o sea, son cosas que todavía están en entendimiento. Sí, a ver, ¿por qué? Yo tengo una duda muy simple. Cuando uno lee sobre teoría del caos o teoría de sistemas complejos, hay autores que lo manejan como sinónimos, teorías del caos, teorías de la complejidad, más bien teorías de la complejidad con sistemas complejos, y otros que hablan de una diferenciación. Entonces, a mí me gustaría preguntarle cuál sería su opinión sobre, o sea, si existe una diferenciación entre hablar sobre teorías de la complejidad y sistemas complejos. No, en realidad,
sistemas caóticos nacieron antes que el concepto de complejidad. Entonces, en ese sentido, y además hay toda una teoría matemática atrás de eso, y está. Lo interesante es de que ahora que se está comenzando a hablar de sistemas complejos, se quiere ver si en efecto la parte caótica puede ayudar a entender o comenzar a crear modelos dentro de la teoría de la complejidad. Sí, entonces tienes razón, o sea, muchos de los autores, o sea, bueno, ahorita hay una cantidad enorme de autores y cada uno le va dando su interpretación. O sea, en este momento no hay una definición perfecta, como por ejemplo hablar de matemáticas, se dedica a esto y esto y esto. En este caso, teoría de complejidad está muy extensa en este momento. A veces cuando hablan, como bien lo dices, de sistemas caóticos, lo ponen como sinónimo sistemas complejos. Sí, en algunos casos se refieren también a sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos no es otra cosa que cualquier cosa que pueda modelar por medio de una ecuación diferencial. Si esa ecuación diferencial es no lineal, entonces ya llegué de nuevo a caos y llegué de nuevo a complejos. O sea, realmente no hay nada bien establecido. Sí, tanto en la literatura en español como en inglés y pues, en otros idiomas la situación es análoga. Sí. Cuando mostró las gráficas con tales fluctuaciones erráticas, yo entendí que el verdadero, quiero comprenderlo de esta manera, que la misión y el objetivo primordial de la mecánica cuántica y la probabilidad cuántica es determinar que si existe un elemento externo que distorsiona y causa una deformación en el comportamiento periódico, ya sea de una partícula o de cualquier otro objeto. En este caso, si a través de la evolución de los instrumentos científicos, como también lo afirmaba Einstein, se pueden descubrir nuevos elementos detrás de fenómenos en los cuales nosotros creíamos en una determinación, pero en este caso, cuando se presentan estos problemas, por ejemplo, estas fluctuaciones energéticas, te preguntas, algo lo tiene que generar, algo está influyendo en él. Entonces, cuando los instrumentos científicos y su evolución son los que nos permiten acceder a esos fenómenos y a partir de la identificación y la detección de ese elemento, podemos ¿cómo podría decirse? Determinar un patrón que sigue ese elemento para generar esas fluctuaciones erráticas en este caso. ¿Es esa la misión fundamental de la probabilidad cuántica? No, y en realidad, o sea, son un par de conceptos un poco separados, pero tu planteamiento es bastante interesante. Sí, la probabilidad básicamente a mí me interesa saber cómo se va a encontrar el electrón, porque con él puedo jugar, puedo trabajar, puedo hacer observaciones. Más aún, deben haber escuchado que recientemente ya se está haciendo la teleportación. Sí, se hace teleportación cuántica. Primero fue con fotones, después ya con electrones y ya están llevando moléculas. Pero entonces la cuestión es esa, de ver dónde va a estar. Entonces ahí es donde viene mi probabilidad cuántica. Sí. Y de hecho mencionó algo muy interesante. Porque con la teleportación cuántica se descubrió un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, en donde si yo deformo o afecto el estado de una partícula en otro sitio, esa partícula de alguna forma está conectada con otra que tengo en un punto B y va a manifestar el mismo comportamiento que la otra. Es aquí cuando existe, pues yo lo observo así, un fenómeno que todavía no descubrimos, que es intangible todavía a nuestra visión científica, como también puedo decirlo de las emociones humanas. Por ejemplo, en cuanto nosotros experimentamos una emoción ingresa a nuestro ser, está afectándonos, no sabemos qué procesos son los que generan esa alteración. Pero en el momento que se manifieste, pero existe una manifestación, solamente observamos que sucede, pero no sabemos de dónde procede. Aquí hay dos puntos muy interesantes en el planteamiento. El primero, pues precisamente el de los estados entrelazados, la teleportación. Sí, o sea, teleportación es tratar de transportar una cosa de un lugar a otro, básicamente sin llevarlo de la mano. ¿Sí? Entonces, en este caso, se puede tener lo que se conocen los estados entrelazados. ¿Sí? Entonces tengo dos cosas, tengo aquí dos manos. Si yo cierro esta mano, pues la otra tiene que cerrar. Si esta lado se abre. A eso se refiere los estados entrelazados.
Entonces, si yo de pronto acá no se los muestro a nadie, digo acá está aquí, si la abro, de pronto acá se abrió, es como si hubiera transportado la mano de atrás al frente. ¿Sí? Esa es la teleportación, la famosa teleportación cuántica, ¿sí? Y si ya se ha hecho, como mencionaba, ya con moléculas, ¿sí? Esas cosas como la película de la mosca, que sí la deben haber visto, ¿sí? O igualmente los otros, más recientemente hay una, acabo de ver otra, en la cual el transportar a todo un objeto es bastante complejo porque hay que sacar todos los datos de que, por ejemplo, si está a la izquierda, está arriba, a la derecha, etcétera, o sea, sencillamente la cosa se puede llegar a destruir. Sí, pero bueno, desde el momento se está llevando, posiblemente en el día de mañana se puede hacer con las famosas computadoras cuánticas, con muchas memorias, porque tenemos muchísima información para almacenar todos los datos de dónde está cada cosa y se puede llegar a hacer. Y la otra parte, que realmente es el propósito de yo estar aquí, sí, relacionar precisamente todos estos conceptos cuánticos de la física, sí, a un medio ambiente de comportamiento humano, o sea, a otra área completamente diferente, aparentemente. Sin embargo, las dos se pueden unir en un medio virtual. Entonces, la información que tengo de un lado la puedo aplicar perfectamente en el otro y me puede dar respuestas cuando nunca había pensado que lo podía hacer. Y además, si yo odiaba las matemáticas, pues la cuántica mucho más. ¿Sí? Pero entonces, si me olvido de eso, que nada más tengo que ver de qué manera lo grafico, de qué manera interpreto esa cosa, entonces ya puedo tener información. ¿Sí? Sí, a mí, no sé, leímos en clase el texto de Prigogine, donde habla en esta situación de la indeterminación, de las posibilidades, de la complejidad y todo esto, y él introduce muy claramente la idea de la libertad y la decisión. En este sentido, cuando usted hablaba de las posibles manifestaciones de una cierta partícula y que señala que al elegir una, las demás, bueno, al medir una, las demás desaparecen. En ese sentido, o sea, ¿qué determina cuál se elige? O sea, ¿es el propio investigador? ¿Hay una que está bien y todas las demás no? O sea, desde mi punto de vista, al ser una de entre tantas, no podría haber como una solución correcta, sino que depende de quien lo esté viviendo en este caso. Exacto. Sí, efectivamente. O sea, ¿qué es lo que quieres medir? Pero ¿qué tal si tú quieres una cosa que yo no quiero medir, yo quiero medir otra? Y entonces ahí es donde viene precisamente lo que va a ser la interpretación o la decisión o el libre albedrío de cada uno. Sí. Y ahí entramos en cosas que ustedes entienden más que yo, que muchas de filosofía, sí, ¿no? Pero en efecto, o sea, también hay muchos estudios sobre lo que es el libre albedrío. Sí, unas cosas interesantes con respecto a los físicos, en particular con los químicos y científicos, como Prigogine y muchos premios Nobel, de pronto dejan esta faceta determinista o matemática y de pronto comienzan mucho a andar filosofando. Sí, o sea, es interesante también, porque obviamente pues, una de las cosas importantes de por qué también son relevantes estudiar y entender las matemáticas, pues, aunque sea en aritmética, de pronto repasar las tablas, es de que, aquí voy a utilizar una palabra que me enseñó la doctora Rosario, que es la sinapsis. ¿Sí? Una vez me dijo, no, así que la sinapsis, ¿qué? Mi idea, tuve que ir al diccionario, ¿qué me está hablando? Bien, la sinapsis, ustedes entienden perfectamente qué es la sinapsis, y simplemente la conexión, en este caso, se refiere a lo que estoy refiriendo es de una neurona con otra. El hecho de que yo diga 1 más 1, ¿cuánto da? Y yo te pregunte, ¿cuánto me da 1 más 1? Hace que tus neuronas comiencen a buscar la solución y entonces comienzo a crear la sinapsis. Entonces, es lo que hoy día en estos telefonitos y muchos estos pads y esas cosas, que la gimnasia mental. ¿Sí? La gimnasia mental no es otra cosa más que problemas matemáticos que pueden ser desde simples hasta muy complejos, que lo que nos hacen es pensar. ¿Y por qué matemáticas? Porque es la cosa más fácil de resolver. Y una de las cosas interesantes es que si alguien tiene una manera de estar razonando frecuentemente, se le puede ocurrir de qué manera resolver prácticamente cualquier problema. Entonces, los médicos, igualmente, si practican un poquito más de matemáticas, ¿sí?, podrían hacer muchas más cosas. ¿Sí? Los abogados, los sociólogos, los políticos. Y el problema es ese, nuestros diputados ahora sí que les preguntas 2 por 2 y ya no saben si es 3 o qué les da. ¿Sí?
Una de las cosas interesantes que la sociedad americana intentó hacer, ¿sí?, para atraer a todos ustedes, a todos nosotros, nuevas generaciones, no, yo ya no soy nueva generación, pero ustedes sí, es mostrar programas de televisión que están saturados, casi todas las series más exitosas están llenas de nerds. ¿No? ¿Sí? O sea, ¿qué se le gusta, por ejemplo, de la televisión? ¿Por qué nerds? Bueno, nerds es la palabra viejita, hoy le dicen ñoños. No sé. Bueno, ¿por qué ñoños? Da igual nerds, no ñoños. Okay. Soy otra generación. Yo también soy de esa generación. Sí. Son gente que es súper estudiosa, se la pasa todo el tiempo leyendo. O sea, por ejemplo, caso típico, clásico, así de investigación pesada, Doctor House. Sí. Para que esa gente diga todo lo que dice en el momento que tienen un caso, o sea, son enciclopedias vivientes. Y para ser enciclopedias vivientes más son, ahí después muestran un poco cómo es su vida personal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que terminan haciendo? Pues mejor llevarse con sus colaboradores que viven en el mismo momento, en el mismo medio. ¿Sí? Ese es uno. ¿Sí? Mentes criminales, pues es toda una serie de colegas también. ¿Sí? Todo el mundo pensando que igualmente todo el tiempo trabajando, estudiando, capacitándose, preparándose. Los CSI, que fueron las primeras, también. Y lo más interesante es que en el CSI, por ejemplo, la primera de Las Vegas, la rubia, ¿sí? ¿Recuerdan qué es? ¿Tú te acuerdas qué es ella de profesión? ¿No? Bailarina. Él era bailarina en Las Vegas, pero sin embargo, ¿sí?, entró en el medio. Dice, ¿por qué no puedo hacer eso? Y entonces se volvió una científica, o sea, realmente se convirtió en científica, saliendo del medio de bailarina, ¿sí?, se convirtió en científica dentro del grupo de investigación del CSI. Y ahí sí nos vamos en cada una de las series. Otra serie así fabulosa, muy divertida, es Bones. ¿Sí? La señorita Bones también es una chava que completamente clavadísima, ¿sí?, trabaja en insomnia. ¿Sí? Habemos algunos nerds que vemos la tele. No, les recomiendo que además de eso, porque cosas que vemos que estamos trabajando hoy día en la televisión, otra de Numbers es así, o sea, casi todas las series hoy día están siendo supervisadas por investigadores en distintas universidades. ¿Sí? O sea, no están, o sea, de vez en cuando meten la pata, se equivocan, pero realmente tienen una supervisión de investigadores reales atrás en todas y cada una de estas series. Sí. Y más allá, esto es un chascarrillo, más allá en una hora de televisión resolvieron todo. Ah, no. Eso es fantástico. Una investigación que puede llevar años, que la tele en una hora lo resolvieron y tú dices, wow, te puedes ir a la cama tranquilo. Oye, una pregunta que tengo a cerrar. Sí. ¿Qué relación tiene la complejidad con el principio de incertidumbre? Por ahí lo dijiste en algún momento. Sí, mencioné. Pero yo te sigo muy bien cuando nos hablas del determinismo, pasamos a la cuántica, luego ya me perdí. Y me falta el principio de Heisenberg de la incertidumbre. Ahí tiene que haber algo también, ¿o no? No necesariamente con la complejidad, porque... Por eso no lo sé, por eso yo oh, bien, no, muy bien, adelante, esa es parte de la idea. El principio de incertidumbre, o sea, en la mecánica cuántica dice que al final de cuentas todo va a estar envuelto en una cierta probabilidad. ¿Sí? Entonces, existen lo que se conoce como variables conjugadas. ¿Sí? Por ejemplo, mencioné el caso del coche. ¿Sí? Estaba posición y velocidad. ¿Sí? Si yo conozco su posición y conozco su velocidad, ¿sí?, yo sé dónde va a estar 3 segundos después. ¿Sí? O sea, es el determinismo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con el principio de incertidumbre es de que si yo digo dónde está con la precisión absoluta, no puedo decir qué velocidad tiene. ¿Sí? O sea, los dos, por eso se dice que van conjugadas. Si yo colapso una, o sea, si yo cierro una, la otra se me abre. Entonces, mientras yo cierro la posición, ¿sí?, la otra se me expande. ¿Sí? En matemáticas están asociadas por medio de una operación matemática que se conoce como transformada de Fourier. Y entonces la transformada de Fourier, mientras más angosto se hace una variable, o la forma de mi gráfica, ¿sí?, en el espacio conjugado, o sea, el espacio de Fourier, esa variable, la variable conjugada se me expande. ¿Sí? En óptica, mi láser no funcionó. Sí. Al óptico se le fundió
violación. Sí, lo más grave es que esta cosa me la regalaron del INAOE porque di una plática el año pasado y yo, bueno, eso es del INAOE. Sí. Pero sin embargo, todos están familiarizados con una lámpara sorda, una lámpara común y corriente. ¿Sí? O sea, en esta región, en la región donde está la lámpara, pues está más concentrada. Pero conforme va viajando, se va expandiendo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de variables conjugadas. ¿Sí? Y nosotros en óptica le llamamos difracción, porque en un momento se los voy a platicar también en esa dirección. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, son cosas que son de alguna forma diferentes, o sea, están disociadas. ¿Sí? ¿Había una pregunta ya? Sí. Sí, bueno, yo es más que nada como de su opinión con respecto a lo que preguntó el chico y el doctor hace rato. ¿Cuál es su opinión con respecto a, bueno, usted dijo que en física generalmente cuando pues dicen aquí está el átomo, ¿no? O esto y lo demás como que desaparece. Entonces mi pregunta es acerca de su opinión, que si lo demás no hubiera existido para determinar esa, ¿qué tan probable hubiera sido que lo que usted determinó que existe hubiera existido si lo demás no hubiera existido? Pues, o sea, de alguna forma estás reduciendo tu espacio de probabilidades. O sea, por ejemplo, tengo aquí mis 5 dedos. ¿Sí? Si nada más tengo 2 dedos, entonces lo más probable es que agarre uno de los dos. Sí, o sea, estoy con las manos, los dos, o sea, simplemente el hecho de que estos no existen, entonces, o nada más uno. Entonces me quedo con este y bueno, este es el que puedo medir. ¿Sí? Entramos un poco más, una vez más en conceptos de cuestiones de filosofía e interpretación, ¿no? Porque entonces va a suceder que eso sucedió en los principios. Y si yo no estoy, no, en serio, o sea, esa forma de decirse que no estoy, ¿sí? Es real. Y lo manejamos los físicos cuánticos desde Einstein y compañía mucho tiempo atrás. Y en efecto, o sea, se entra en ese sistema. Si yo no estoy, ¿ustedes existen? Voy a medir, o sea, ¿quién va a medir? Si no hay quien los mida, pues entonces existen. Sí, entonces entramos en una situación que bueno, hay bastante trabajo en esa dirección que bueno, se puede interpretar de una forma u otra. Va a depender hacia dónde quieras ir. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Antes había otra pregunta ya. No sé si me equivoco en la lectura que hago de la pregunta que planteaba la estudiante. Si el mismo, para decirlo en términos muy simples como cientista social, el mismo Prigogine señala que hoy en día la probabilidad es precisamente eso, o sea, en un espacio determinado uno elige señalar el tiempo o el espacio, ¿no? Y si señala el tiempo, la probabilidad que esté en ese espacio es tal, y si señala el espacio, la probabilidad de que el tiempo sea tal. Por eso que habla de como en un espacio determinado. Un círculo se puede, él habla en ese sentido de probabilidad, hasta donde yo entiendo, ¿no? Volviendo a la pregunta, entonces, por un lado, está la decisión si yo quiero, la decisión es, como decía David, o tomo el espacio o tomo el tiempo, pero yo decido. Pero en el sentido que yo tome una de las otras, la otra dimensión desaparece, esa es la pregunta, o queda latente. O sea, porque yo puedo calcular, no la pregunta que hacía anteriormente, yo puedo calcular algo y decir, bueno, esta es mi fórmula para calcular esto, pero eso no significa que no existan otras probabilidades también para construir otro tipo de cálculo, ¿o no? Sí, sí. No sé si me equivoco. No, está bien. Como le decían los niños así. ¿Qué mano tengo? ¿Cuál es nuestra frente? Entonces, pronto, la derecha. Bueno, está la derecha. La izquierda está, porque en este caso la opción era claro, todo. Entonces, en ese momento, en el momento de tomar la respuesta, se acaba. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en la mecánica cuántica, con todos y cada uno de los distintos estados que en principio son infinitos. ¿Sí? No le puedo hacer esta pregunta fácilmente a un físico, porque no convivo con físicos, convivo con sociólogos, politólogos o comunicólogos, y tienen ahí, respecto a la pregunta, formas tal vez distintas de verlo, o iguales, no sé. Entonces, estás plasmando aquí teoría de complejidad, yo ando ahí apenas, por eso me externo y me evidencio como ignorante totalmente con respecto a esto. Lanzas también ahí como coqueteos con la antropología, dijiste algo de la mente con respecto a esta teoría que tenía alcances también hasta allá. Yo lo uno con la lingüística, no sé, también con la comunicación, todo esto con referencia al comportamiento humano.
Va, ahí va, hasta, no sé si no lo puedo articular bien, lo siento, es que entiendo. estoy un tanto externo con esta teoría de la complejidad. Entonces, si todo esto, es decir, la teoría de la complejidad, tiene alcances con respecto a la lingüística, a la comunicación, a la antropología, y está referenciado hacia el comportamiento humano, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que decir la teoría de la complejidad con respecto a un comportamiento humano que es el amor? ¿Tiene espacio, tiene lugar este tipo de afecto, este tipo de comunicación, este tipo de representación dentro de esta teoría? O si lo tiene o si no lo tiene, ¿qué podría decir un físico con respecto a esto, ¿no? También, no sé. Y quedas como que los físicos amamos. Ajá, por eso, pareciera. Claro que amamos. Claro. Lo mencioné, o sea, de pronto se dispara. Más aún, en ocasiones puede llegar totalmente a colapsar, o sea, a explotar. Sí, entonces, ese tipo de cosas pues, son temas de investigación, o sea, realmente están abiertos. Sí. Bueno, la reflexión que quiero conectar con la pregunta del profesor y de la compañera, que, bueno, justo esta pregunta de si cuando en un espacio de probabilidades elige una de las probabilidades, desaparecen o permanecen las otras como potencialidades. Bueno, yo sí, digo, no sé si estoy en lo correcto, pero yo siempre he conectado la idea del principio de incertidumbre con esta idea del gato de Schrödinger. Entonces, no sé si para entender como esta idea de elección entre potencialidades tiene que ver un poco con el experimento de Schrödinger, en el sentido de que, digamos, el gato está vivo o está muerto. Hasta no abrir la caja se sabe si el gato está vivo o está muerto. Antes de abrir la caja existen estas dos probabilidades, ¿no? Que es está vivo o está muerto. En el momento en el que se abre, por decirlo de alguna forma, desaparece la otra porque ya se sabe si está vivo o está muerto. Entonces, me parece que es en ese sentido al que te refieres cuando se elige entre ese espacio de probabilidades, aquello que se elige posibilita que todo lo demás desaparezca, porque podríamos decirlo, para decirlo de alguna forma, tomamos como si fuera el único hecho empírico eso que se elige y desaparecemos todo lo demás, ¿no? Así es. Porque me parece que la pregunta iba encaminada más bien a que si, digamos, no puede llegar otro investigador y elegir otra cosa o algo así. Sí, no veo. Más bien planteamos en las manos que en ese caso pues, el sistema binario es mucho más fácil e inmediato, que se le está claro, marcando, y más bien justamente en el momento en el que se elige, digamos, porque al final de cuentas, y tú lo has mencionado varias veces, ¿no? Todo es como una lógica de modelística, ¿no? O sea, se toma ese modelo como el real, ¿no? Como el hecho empírico, y se discriminan todos los demás como lo no real o lo no empírico, ¿no? Claro. Es muy distinto a la manera en que actuamos en sociología, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, sí, va por ahí. Sí, no, definitivamente, porque además, más aún, eso es lo que se motiva para que la gente comience a hacer una vez más investigación. Entonces, bueno, ¿por qué lo que tú me dices tengo que creerlo? Ok, si ya me lo repite 20 veces, bueno, ¿qué puede pasar si yo creo una cosa que le llamamos estados prohibidos? ¿Sí? No está prohibido, ¿por qué? Porque no va a suceder. ¿Sí? O sea, ¿por qué no va a suceder? Déjame intentar. Entonces, hay que ver si existe una pequeña probabilidad, como les mencioné el caso, o sea, como va evolucionando el plano y de pronto se me dispara. O sea, está ahí. Puede estar ahí esa posibilidad, que puede ser una trigonometría, una cosa de unos 50 ceros y ese 1, de pronto me puede levantar. Sí. Y claro, en las ciencias exactas, o el término que es nuevo para mí, las ciencias duras, sí, las ciencias duras, sí, uno se basa en la reproducibilidad del hecho, del fenómeno. Entonces, si yo hago aquí mi fenómeno, te digo, te paso la receta, o si tú viste cómo lo hice, tú tienes que ser capaz de reproducirlo en tu lugar. Sí, y todos y cada uno en toda parte del mundo. Entonces, por ejemplo, hacemos una investigación en física, yo publico un artículo, pongo de alguna forma la receta de qué fue lo que hice, no la pongo completa, porque yo presupongo, no solamente, no es porque estoy sacando mañas, sino que hay cosas que a veces pasan también, pero estoy presuponiendo que sabes un poquito de física y entonces sabes qué es lo que hay que hacer cuando me brinco 2 o 3 pasos. Y en ese sentido, una vez que tú reproduzcas el fenómeno, pues entonces eso le da la objetividad a la teoría que se está planteando. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Entonces, como mencionaba ahorita, ya esto. Vamos a poner en la dirección hacia donde voy. Bueno, una de las cosas interesantes es de la razón por qué también quiero hablar sobre esto es porque, pues bien decía, ¿no? Que cuando dicen
Yo cuando mi papá yo quiero hacer un doctorado en óptica, pues casi me pone como camote, ¿no? Primero físico matemático, profesorcito, y ahora doctorado en óptica, va a hacer lentes, no, no vas a morir de hambre. Yo, no, papá, es así la cosa. Y la verdad que es este. Sí, y eso es porque en la escuela es lo que nos enseñan, no enseñan más allá de qué más es óptica. A lo más nos llegan a enseñar que óptica pues también está relacionada con más lentes, un poquito más difíciles y espejitos. Sí, entonces pues ahí se nos acabó la óptica. De vez en cuando hablamos de fibras ópticas, pero pues realmente no. Sí. Más aún, si yo digo que este aparato tiene un chorro de óptica, ¿ustedes me creerían? ¿Sí? El hecho de poder ver la pantallita, ¿sí?, tiene que ver con un fenómeno que se conoce como polarización, y esa cosa es una cosa que estudian los ópticos. Pero bueno, ya las fibras ópticas y demás. Pero bueno, la óptica es enorme, es gigantesca. ¿Sí? Hay variantes de óptica como las hay de perros. ¿Sí? Razas de perros, igualmente tenemos razas en óptica. ¿Sí? Tenemos óptica física, óptica de Fourier, óptica física óptica, que es diferente de la óptica física. Me puedo platicar describiéndoles a cada uno de ustedes, y atmosférica, y me puedo seguir, ¿no? O sea, atmosférica es la gente que estudia de qué manera viaja la luz a través de la atmósfera, que no es lo mismo que viaja aquí en este salón. Sí, óptica integrada es el análogo a la electrónica, sí, circuitos integrados, pero ahora circuitos hechos con sistemas ópticos, con fibras ópticas, óptica de comunicaciones, que se especializa exclusivamente para de qué manera se puede utilizar para las comunicaciones. Óptica biomédica, pues ya todo el mundo sabe, hacer operaciones láser y demás, detección de células cancerígenas. Óptica visual, son los ojos. Y seguimos de frente, y nos podemos seguir, y nos seguimos, y listo. Y todavía más, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar un poquito de una óptica que llamo óptica en curva. ¿Sí? Óptica de transformaciones antes de la de curva. Ustedes ya escucharon que han creado los físicos el manto de la invisibilidad, el manto de Harry Potter. ¿Sí? Lo quiero. Resulta que precisamente utilizando estas cosas matemáticas, transformaciones del espacio, deformaciones del espacio, más aún, cosas de la óptica cuántica, ¿sí? Lo que mencionaba hace un momento, los estados entrelazados, nosotros planteamos un modelo óptico de cómo simular ese sistema, ¿sí? También los hoyos de gusano que se manejan mucho en teoría de la relatividad, que realmente no se pueden hacer, son cosas bien abstractas que aparentemente suceden ahí en el espacio sideral, en el universo, se pueden simular utilizando óptica, y en particular esta óptica de transformaciones del espacio es lo que llevó precisamente a la creación de esta cosa del manto de Harry Potter. Pero bueno, entonces hasta eso se puede ver, ¿no? Bien, mi trabajo, lo que yo me dedico es óptica teórica y matemática. ¿Y a qué me dedico? Pues es a lo que les acabo de plantear desde el principio, ¿no? Es plantear modelos de qué manera viaja la luz. Entonces existen ecuaciones matemáticas que me describen de qué manera viaja la luz. En física les llamamos las ecuaciones de Maxwell, y después un poquito de álgebra les llevo esta ecuación que se conoce como la ecuación de Helmholtz. Y esta ecuación me describe de qué manera viaja la luz de un solo color de una manera continua en el espacio. Bien, considero que en alguna posición inicial, que le llamamos el rival con cero, tengo una forma de la luz, y entonces a partir de ahí comienzo a hacer la viajada. Recuerden que les mencionaba que lo que tengo que hacer es entender qué es lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces, igual que antes, esta cosa E representa la luz, que sería el campo eléctrico, campo electromagnético, y esta acá, ¿sí?, puede ser una constante que me da información de N, que me está diciendo a través de qué material está viajando la luz, y lambda me está diciendo de qué color es la luz que estoy estudiando, de qué manera está viajando. Y entonces pues ya comienzo a ver un poquito de cosas. Si esta longitud de onda, se dice lambda que tengo ahí, si se asocia con los distintos colores, entonces el rojo tiene una longitud de onda más grande, o sea, le llamo longitud de onda, o sea, tengo aquí una onda, ¿sí?, en qué momento se repite. Entonces, la longitud de onda grande es la roja, después viene la verde, y después la azul más pequeña. Me voy a decir más pequeñas, la ultravioleta, y más pequeñas los rayos X, y todavía más pequeñas las rayos gamma. Y hacia el otro lado pues están las microondas, ondas gravitacionales y demás. Todas son básicamente la misma cosa. Y después defino una cosa que se conoce como frente de onda, o sea, ya encontré que mi solución a esa ecuación son ondas, y entonces, si todas las ondas de alguna forma van de la mano, como aquí, ¿sí?, llamamos que es un tren de ondas, y entonces
se dirigen en una dirección preferencial y si hay puntos en los cuales hay coincidencia, si tengo siempre máximos o siempre mínimos, a estas cosas les voy a llevar frentes de onda. Bien, esto de aquí, por ejemplo, sería si son ondas viajando en una playa. Si en las playas que son rasantes, o sea, que no son muy profundas, se ve este tipo de fenómeno en el cual se generan trenes de ondas, ¿no? O sea, aquí vemos claramente, tenemos ondas que parece que están generadas intencionalmente con una misma distancia. Y eso es una cosa natural que sale bueno, en este caso en el mar, que matemáticamente me sale perfectamente bien definido como el dibujo que les había puesto hace un momento. Bien, aquí son cosas que errores matemáticos. Aquí los teóricos sufrimos una cosa con respecto a los experimentales. Los experimentales dicen que nosotros nada más llegamos a la computadora, le ponemos enter y nos sale la teoría. Y entonces, pues no es bien así. Realmente, como les mencionaba hace un rato, el Dr. House, Bones, todos esos, que tienen que saber un chorro de cosas, hay que saber muchísimas cosas antes de poderse meter a la computadora. Porque si no, sucede esta cosa que se conoce como el gigo la jerga de los computólogos. Sí, si le metemos cochinadas a la computadora me va a empezar cochinadas. ¿Sí? Y a veces, muy rápidamente, hay gente que le llama de otra forma, pero eso mejor lo dejamos así. Los que no saben inglés. En español, pues nada más se nos deja venir la beba, no necesariamente la gaita, pero sí la beba se nos deja venir, que es, para mí espero que eso es la misma, ¿no? O sea, basura entra, basura sale. Sí, entonces, cuidado. Sí, los teóricos sufrimos mucho de eso, experimentales. Es que no llegas, no, tampoco, no es así. Bien, ¿por qué nos llega a suceder estas posibilidades? Digo, pues porque nuestras ecuaciones están llenas de cosas raras, ¿no? Llenas de términos, parámetros y eso. Nada más de ver, ya nos espantamos con todas las hogueras, a mí me da su sí. Pero la cosa es que poco a poco, o sea, nosotros y logremos interpretar qué es cada una de estas cosas. Por ejemplo, una de las soluciones clásicas de esa ecuación diferencial es esta cosa que se conoce como ondas planas. O sea, resulta que la solución que me sale es esta cosa de aquí y esa cosa de ahí es la ecuación de un plano. Así como tenemos hace rato la ecuación de una recta, en 3 dimensiones pues se me genera un plano. Entonces, ya entendí. ¿Sí? O tengo esta otra posible solución, la cual sí, es radial, tiene simetría esférica y entonces me salen ondas esféricas. Entonces, yo cuando veo una ecuación de estas, ya no veo la ecuación, ya no veo las letras, que era lo que les decía en su principio. Veo la gráfica. ¿Sí? Y ahí es interesante porque a veces me llegan muchos estudiantes y me dicen, ay, profesor, pues es que a mí me gusta ver las cosas. Pues mira, si me estás viendo, es porque estás viendo la ecuación. Así de fácil. ¿Sí? Bien. Esta ecuación se puede resolver en muchos temas de coordenadas, bla, bla, bla. Estas cosas, muchas cosas no se ven. ¿Sí? Y nosotros, pues de alguna forma, lo que hacemos, como les mencionaba hace un momento, pues, es tratar de estudiar de qué manera viajan estas cosas. Bien. Una es gaussiano, pues es mi gaussiana, mi campanita. Resulta que una de las soluciones más directas que se obtienen de esta ecuación de onda, que describe la propagación de la luz, es una función gaussiana. Y entonces, pues más o menos de alguna forma, si yo tuviera aquí mi lacercito, pues podría estar haciendo esa cosa, ¿sí? La cual, conforme se va viajando, ¿sí? Se va propagando, ¿sí? Disminuye su amplitud y se hace más ancha de alguna forma relacionada con el principio de incertidumbre. ¿Sí? Así que son variables conjugadas. Bien, bueno, esta cosa es espantosa, me olvido de ella, pero realmente cuando yo veo esa cosa, veo lo de arriba. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder, o sea, esas ecuaciones me van a servir para describir de qué manera se enfoca un haz de luz. O sea, si yo meto un haz gaussiano en una lente, pues yo tengo ya todas las ecuaciones. Sí, aquí está esa cosa espantosa, pero en realidad lo que vemos es lo que tengo ahí arriba. Y lo mismo sucede, o sea, yo tengo un hoyito, lo ilumino, y entonces a una cierta distancia voy a ver un patrón, ¿sí? Así de anillitos, patrón de, se conoce como patrón de difracción. Todo este tipo de cosas, sí, es lo que hacemos. O sea, yo tengo la ecuación, tengo las matemáticas, y entonces ya sea que tú lo hagas en la computadora o que realmente lo que estoy simulando ahí es, tengo una apertura circular, o sea, tengo un hoyito circular, lo ilumino con una fuente uniforme de luz, o sea, en este caso sería un láser uniforme, y lo que tengo que ver es eso. Si yo lo hago aquí, yo te digo, ¿sabes qué? Es lo que sucede. Entonces vas al laboratorio y dices, en efecto sucede, y entonces ahí viene la reproducibilidad del experimento. Y eso es lo que de alguna forma se manifiesta.
Y entonces ya con esta información de nosotros saber qué es lo que sucede, o sea, este fenómeno ustedes seguramente se lo han visto. Eso se ve en cortinas de tour, o sea, con cortinas muy finas, con el faro allá lo lejano, o sea, la lámpara muy lejana, si alcanzan a ver la crucecita de puntitos. Sí, ese se conoce muy mal, es un patrón de difracción, sí, y ese se describe por medio de ese integral que está allá abajo, que se conoce como integral de Fraunhofer. Y pues bueno, lo mismo sucede aquí, lamentablemente como mi clase no funcionó, si hubiéramos hecho el experimento, pero bueno, es algo muy fácil. Bien, y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo les dije que les iba a hablar de la óptica en curva. Sí, todos ustedes están familiarizados porque esto se lo dijeron en la escuela, y lo más hoy día en libros de física lo siguen diciendo. Nosotros conocemos remolinos de agua, ¿sí? Podemos ver, lo hemos hecho. Cuando éramos niños jugábamos en la pileta, o sea, ¿sí? Bien, pero entonces la pregunta es, ¿sí? La estructura es básicamente de esta forma, o sea, tenemos una región más o menos uniforme con un hoyito en el centro donde se está generando ese remolino. Bien, resulta que también es posible crear remolinos de luz. Y estos remolinos de luz se conocen como vórtices ópticos. Y un remolino de luz, pues, o sea, ¿qué es lo que hace un remolino de agua? Pues da vueltas, ¿no? Sí, alrededor de un punto. Entonces, en este caso, sí, la luz también se puede hacer que dé vueltas, ¿sí? Con respecto a un origen, y lo que se vería pues sería algo así como esto, sería un campo más o menos uniforme, esto sería el frente de onda, así como se los platicé hace un momento, y esto es lo que nosotros veríamos, ¿sí? Entonces, la cuestión es esta, el frente de onda de un haz de luz que gira, o sea, en un remolino, tiene la forma de un tobogán, es decir, conforme va propagándose, va siguiendo una hélice, o sea, la curva azul se llama hélice. Y pues, la pregunta es, ¿será que eso es cierto, eso existe? O sea, eso va contra lo que más o menos habíamos aprendido, de que la luz viaja en línea recta. ¿Sí? Es lo que nos dicen, y más lo veo, estamos experimentados, estamos familiarizados con eso, pero la cuestión es, ¿se puede hacer? Pues bueno, sí es posible hacerlo. Sí, aquí más o menos, la ecuación matemática, ¿qué es lo que, la ecuación que yo tenía antes, esa ecuación de Helmholtz que planteé, ¿sí? Busco soluciones tales que tengan ese tipo de comportamiento. Entonces, lo que yo vería sería una cosa, o sea, lo que se ve en el laboratorio es algo así como eso, más o menos está a la derecha, es todo experimental, ¿sí? Lo de la izquierda pues, es lo que yo hice en la computadora, esa se puede hacer a mano, o sea, se puede controlar a mano, pero entonces la pregunta es, en efecto está dando vueltas, porque ya me salió que son anillitos, pero la pregunta es, ¿da vueltas realmente la luz? Pues bueno, esta es una simulación, o sea, por computadora. Y entonces, en mi simulación, yo resuelvo en la computadora la ecuación diferencial y me dice que eso tiene que hacer conforme viaja a lo largo de esta línea. O sea, esa aquí sería la propagación a lo largo del eje horizontal. Y entonces, en principio, eso es lo que tiene que hacer conforme da vueltas. Eso es lo que me dice la solución. Entonces, en efecto, sigue hélices. La pregunta es, ¿será cierto que este cuate, si estoy diciendo de verdad? Pues sí, en efecto, que ahí viene tu planteamiento. Sí, o sea, yo encontré la solución. Y ahora le propongo, esta cosa sucede. Un experimental me dice, ¿qué necesito? Con ciertas condiciones más o menos adecuadas, la luz tiene la propiedad de transferir momento. Momento significa cantidad de movimiento, es decir, puede mover, con la luz podemos mover objetos. El único detalle es que esos objetos que podemos mover son extremadamente pequeños. Y entonces, colega, bueno, una estudiante que está aquí en el Instituto de Física, Karen Wolke, sí, ella la mandamos a Escocia, se fue al laboratorio y pues si se dan cuenta, se puso a hacer estas cosas, soluciones que habíamos hecho aquí, se fue para allá, pues, vio que en efecto sí se pueden hacer girar objetos, y aquí está este otro, que igualmente. Y entonces, esta es una demostración basada en un resultado matemático, analítico, sí, teórico, sí, se va al laboratorio y demuestra que en efecto puede suceder. Entonces, esa es la forma en que más o menos lo hagamos. Y ahí, pues en efecto, entonces estamos viendo que la luz, ¿sí?, realmente sigue trayectorias oscuras. Este fue un descubrimiento bastante interesante que hice en Brasil. Dice, ok, ya tenemos la luz que da vueltas, pero ahora yo quiero ver cuántas vueltas da en una cierta región. Pues por cual este fue casi un accidente. Un colega me preguntó que si era posible hacerlo. Pues yo le di la información de todas las publicaciones que yo había leído, y pues lo que se puede hacer es sumándole otra onda y ver qué sucede. Pero entonces ahí viene mi problema, que fue lo que les comentaba.
Agarré mi computadora, dice ahorita vengo, voy al baño, porque él va al baño, y agarré mi computadora, le puse enter y me salió. Y cuando regresó, ya ves, los teóricos le ponen enter y le sale la teoría. Había que saber que meter la computadora, pero bueno. Entonces fue muy interesante. Este fue un resultado muy bonito porque resulta que cuando yo meto este haz de luz que viene aquí dando vueltas, lo hago pasar por un triangulito, por una rendija en forma de triángulo, pongo una pantalla a la distancia y lo que veo es un patrón de puntitos. Y esos puntitos, ¿sí? Si yo cuento el número de puntos por lado, le quito uno, me dice cuántas vueltas va dando la luz. ¿Sí? Entonces eso fue una cosa muy interesante. Hicimos el experimento y pues salió perfectamente. Es una de las cosas interesantes, una vez más. Tengo la teoría, esta es una ventaja de este sistema, es un sistema lineal. Y si es lineal, me despreocupo de un resultado caótico y complejo. ¿Sí? Entonces soy feliz porque entonces tengo un sistema perfectamente determinista. Mis ecuaciones me van a describir perfectamente lo que tiene que suceder en el laboratorio y eso es lo que está sucediendo ahí. O sea, abajo está la simulación, arriba tenemos el experimento. ¿Sí? Esto de aquí fueron otras cosas que también, este fue otro de los descubrimientos que hicimos una vez más, resolviendo la ecuación diferencial. Del lado de la izquierda fue la teoría, del lado de la derecha fue el experimento. Estos haces tienen la propiedad de que, a diferencia de los haces o de estos que están asociados con el principio de incertidumbre, estos viajan una distancia finita sin cambio absoluto. ¿Sí? O sea, prácticamente, eso por ejemplo, lo fuimos midiendo hasta 16 metros y en los mismos 16 metros vimos exactamente el mismo patrón que tenemos a la derecha. Con pequeñas variaciones, pero prácticamente lo mismo. Este fue muy interesante porque también está asociado con la pregunta, porque resulta, déjenme ver si quiero aquí la imagen, bueno, aquí está asociado también. Resulta que ese tipo de comportamiento de propagación sin cambio, o sea, que violaba el principio de incertidumbre, que fueron unos haces que se llaman haces Bessel, a finales de los 80s, una de las formas que sus patrones son anulares, entonces la forma que ellos decían de que la luz, la forma que se mantenía sin cambio, era porque los anillos, así como tengo estos anillos aquí abajo, ¿sí? Los anillos iban alimentando el centro, entonces eso hacía que el centro no se abriera. Pero entonces, yo les planteo, yo llegué con estos nuevos haces, les digo, aquí tengo 0, aquí no tengo nada, aparentemente. Sí tengo, así como tenía antes mis funciones que decía cuando sumo una que tengo así y otra que tengo así, cuando como son lo uno igual a la otra opuestas, ¿sí? Se cancelan, pero están ahí. Que es muy diferente a que quite una al medirla. ¿Sí? O sea, ahí están las dos. El hecho de que no la vea no significa que no está. Que también me va a traer implicaciones en algún momento filosóficas. ¿Sí? Y entonces, con esto, pues obviamente les matamos sus teorías y pues logramos avanzar en esta dirección. ¿Sí? Aquí estos puntos son más interesantes porque estos haces, resulta que conforme se van viajando a lo largo, o sea, a lo largo del eje de propagación, hacen esto. ¿Sí? O sea, ya les mostré unos que seguían análisis. Este no, este hace una trayectoria parabólica. ¿Sí? O sea, que está viajando completamente en curva. Y una vez más, aparentemente en esta región no tengo nada, pero sí tengo, que es la que me ayuda a que tenga esa contribución de que se vaya dando vueltas. ¿Sí? Entonces son algunos de los descubrimientos que llegamos a hacer. Los de la derecha son experimentos. ¿Sí? Entonces, una vez más, soy feliz porque estoy trabajando con un sistema determinista y entonces pues ya sé que me va a salir. Existen casos no lineales, si nosotros controlamos, o sea que pueden ser caóticos, si nosotros controlamos, puede suceder que en efecto se comporten bien y bonito. Este de aquí es un caso de ellos. Este es un caso caótico, ¿sí? En el cual, pues bueno, lo que tengo a la derecha es el resultado. Lo que sucedió en ese caso es que se tenía una barra de vidrio, ¿sí? Se iluminó por un lado con un láser y a la salida, o sea, cuando tomaron la foto acá afuera, lo que se ve es lo que está a la derecha. En este caso sí era un material que tenía un comportamiento no lineal, o sea, cuando uno mete las ecuaciones del material, sí, son no lineales. Pero entonces, en ese caso, eso es lo que hace que de alguna forma tenga ese comportamiento aparentemente aleatorio. No es aleatorio, en este caso es caótico.
¿sí? De que se rompe, o no se rompen anillos, el rompimiento de anillos es determinista, pero que los anillos se rompan en distintas manchitas, en distintos spots, llamamos, ¿sí? Entonces eso ya es cuestión caótica. Y pues en su momento logramos reproducir el experimento y para un caso no lineal, del cual realmente aquí no tengo un sistema perfectamente determinista, pero bajo cierto control puedo lograr que se reproduzca. Este es otro caso del cual en el lado de la derecha, la columna de la derecha, tengo lo que me sale de la computadora y también es un sistema no lineal, pero bajo ciertas condiciones yo puedo tener control de ese sistema no lineal, ¿sí? De tal forma que se me comporte perfectamente igual en el caso experimental o en el laboratorio como está sucediendo en mi teoría, ¿sí? Estos son otros casos, ¿sí? Teoría de un lado, experimento del otro. Este es un experimento muy bonito, ¿sí? Lamentablemente está un poco deformada la imagen, ¿sí? Estas cosas se llaman cáusticas. Estos, ustedes los deben, o sea, un ejemplo clásico de cáustica es el que se ve en el fondo de una taza de café. ¿Sí? Si se ilumina con un foco, se van a ver una especie de... ¿sí? Entonces, bien, esas cáusticas, ¿sí? Las hicimos en el laboratorio y en su momento pues, no entendíamos por qué. O sea, esto que tengo aquí abajo debe ser un círculo perfecto, ahorita se deforma por el proyector, pero estas cáusticas, la única forma en que se pudieran crear es por medio de que esta cosa fuera un elipse. Aquí no le crean porque le es un círculo. ¿Sí? La cosa es que cuando yo hago mi simulación a la computadora, el método que tengo que meter adecuadamente cada una de las variables, entonces evoluciona y del proceso se me vuelve algo parecido a lo que tengo arriba, rayos que salen de una elipse. Y entonces la dejo avanzar, ¿sí? Sigo propagando y en efecto me forma la imagen que tengo arriba. ¿Sí? Una vez más, un sistema lineal determinista, lindo y hermoso, ¿sí? Del cual pues, voy al laboratorio. Y en el laboratorio, pues, el que tengo arriba a la izquierda es el laboratorio, lo que tengo abajo, los otros tres es teoría. ¿Sí? Entonces, pues sí, más ahora aquí estos se ven una especie de anillitos, ¿sí? Que sí se alcanzan a ver aquí también, en la teoría. Entonces, con un poquito de cuidado, aquí se alcanza a ver en este aquí se alcanza a ver también un círculo. Este es relevante porque lo que tengo arriba a la derecha sería teoría de rayos con una cierta teoría aproximada y con lo que tengo a la izquierda es con otro tipo de teoría, pero las dos describiendo el mismo fenómeno. Y si coinciden, pues entonces eso me ayuda a tener objetividad en mi resultado. ¿Sí? Bien, y bueno, esto es lo que mencionaba sobre las cartesianas. Aquí está lo de la óptica de transformaciones. ¿Sí? Aquí lo que, fíjense bien, o sea, aquí, imaginen que tienen esta retícula, que es el sistema cartesiano XY, que ustedes ya todo el mundo conoce. Si llegase a deformar esto, como tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Fíjense que si yo tengo aquí un rayo que entra del lado izquierdo, va viajando a la derecha y sale por acá, ¿sí? No veo nada. Pero ahora observen, ¿qué pasa si este rayo entra por aquí, le da la vuelta como sucede en esta cosa? O sea, se deforma el espacio de tal forma que sigue esa trayectoria y entonces se puede lograr este fenómeno de invisibilidad. Y esto es lo que esta es la forma en que han hecho o sea, este es un ejemplo muy básico, muy simple. ¿Sí? Se deforma el espacio de tal forma que lo que entra sale como si no hubiera nada en el centro. ¿Sí? Y eso ya se ha hecho con distintos materiales. ¿Sí? Este mando de invisibilidad pues, no se ve. Así es como se vería realmente, ¿sí? La invisibilidad. O sea, no se vería como sucede en el caso de Harry Potter o como el hombre invisible, que agarra, se pone la sustancia y desaparece por completo. Eso es totalmente y físicamente imposible. ¿Sí? Lo que sucedería sería algo así como esto, o sea, se vería una masa transparente, ¿sí? Que deforma el espacio, o sea, lo que está sucediendo es como en el caso de la esferita que les puse antes, llega la luz, le da la vuelta y sale de tal forma que no, ¿sí? Que parece que no hay nada en la parte intermedia. ¿Sí? Y pues bueno, básicamente era lo que más o menos quería platicar y muchísimas gracias. ¿Cómo hacen girar la luz? ¿Cómo se hace girar la luz? Sí, pues, sí, no me imagino. Todos estamos asociados con la reflexión, ¿sí? O sea, lo veo aquí, ¿no? O sea, aquí veo que
se desvía la luz. Entonces, imaginemos que tenemos esta puerta. Cuando llega un rayo de luz, no de una manera simétrica, si pasa por el centro, pues bueno, no pasa, no le hace nada. Pero si pasa por un costado, ¿sí? Entonces cuando salga se va a refractar, o sea, se va a doblar, que eso también estamos familiarizados. ¿Sí? Y el detalle es este, como esta luz tiene cierta cantidad de movimiento, ¿sí? Pues de alguna forma haría que la botella se moviera, ¿sí? Acción y reacción. El detalle es este, si yo tengo bien fija la botella, entonces el hecho de que la botella no pueda girar va a hacer que la luz se mueva. Y entonces, si eso lo hago en una estructura con una cierta simetría circular, voy a hacer que la luz gire. Esa es una. Otra, ya como lo hacemos en el laboratorio actualmente, existen cosas que se conocen como moduladores espaciales de luz, que lo que te hacen es, o sea, te generan distintos retrasos. Una forma de hacerlo es hacer, todos conocen la escalera de espiral. No, es una escalera de espiral. Ah, sí. ¿Sí? Ahora imagínate una escalera de espiral, pero de vidrio. ¿Sí? Entonces cada pedacito, o sea, en cada escalón va a tener un cierto retraso diferente. Y eso va a hacer que a la salida en conjunto, cuando se acomode, se promedie, va a girar la luz. Porque lo que estoy queriendo hacer es precisamente una especie de tobogán de vidrio. Y entonces lo estoy aproximando con la escalerita tipo espiral. O sea, eso es una de las formas.